¿Qué tal? Buenas noches. La Hermandad de la Macarena propondrá en un cabildo extraordinario que se celebrará posiblemente el martes 29 de julio que sea Pedro Manzano quien restaure a la Virgen de la Esperanza. Además, para sorpresa de los presentes, la Macarena se encontraría ahora mismo en el IAPH, donde los técnicos le estarían realizando pruebas y un análisis científico que permita profundizar sobre su estado de conservación actual. De esta forma, prácticamente desde la Guerra Civil, desde la década de los años 30, no se recuerda que la Macarena haya salido en 2 ocasiones y de forma privada desde su sede canónica y además en cuestión de días, en cuestión de semanas. No obstante, mañana jueves por la mañana, la Dolorosa volverá a estar en su camarín para reencontrarse con sus fieles y devotos. Y cambiando de tema, Sevilla vivirá este sábado una nueva coronación canónica. Será la de la Virgen del Rocío, que el pasado domingo por la mañana se trasladó a El Salvador, donde ya se celebra el triduo preparatorio para la coronación canónica. Además, la Dolorosa del Lunes Santo estuvo expuesta precisamente este lunes en Besamanos y ayer martes Angelita Iruela pronunció el pregón que anuncia el mayor hito para la Hermandad de la Redención. Señoras y señores, esto y mucho más en el programa donde le damos la bienvenida al mes de julio. Comenzamos. Como decíamos anteriormente, el programa de hoy le da la bienvenida por todo lo alto al mes de julio con su antepenúltimo programa antes de que termine la temporada y un espacio donde realizaremos 2 debates, 2 tertulias, 2 mesas de expertos, una sobre la restauración de la Macarena y otra sobre el futuro de la Semana Santa. Nos acompañan nuestros historiadores de cabecera para seguir profundizando y sobre todo conociendo la última hora de esta intervención que desgraciadamente ha pasado ya a la historia material y devocional de la ciudad de Sevilla. También tenemos que recordar que este fin de semana tienes una cita con nosotros en 101 que vuelve a retransmitir una nueva coronación canónica como será la de la Virgen del Rocío. Apunta las fechas. Este viernes a partir de las 9 de la noche tienes una cita con nosotros para vivir el traslado de ida de la Virgen del Rocío desde El Salvador hasta la Catedral de Sevilla, donde se coronará al día siguiente y a partir de las 11 de la mañana podrá seguir con nosotros el pontifical del arzobispo de Sevilla que culminará con la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Eso el sábado a las 11 y por la tarde a partir de las 7:30 vive con nosotros la salida extraordinaria de la Virgen con motivo de su coronación canónica desde la catedral hasta que entre en el templo de Santiago, en la iglesia de la calle Santiago, a eso de las 4:30, 5 de la mañana. Jesús Romanov, hoy, ¿qué me tienes que contar? Buenas tardes, Curro, buenas tardes a toda la mesa. En el año 2003, que estaba yo en la facultad, uno de los sucesos más trágicos que ocurrió fue el estallido de la guerra de Irak, fue la segunda guerra de Irak. Yo me acuerdo que yo había ido con muchos compañeros a manifestarme en contra de este hecho, habíamos hecho huelga de estudiantes, habíamos estado pues repartiendo aquellas pegatinas y muchos panfletos de no a la guerra, y la verdad que había colaborado de un modo bastante activo.
El domingo de Ramos de ese año, recuerdo que estaba con dos amigos míos, José Javier Fernández y José Francisco Armengol. Estábamos en la Trinidad, habíamos quedado los tres y nos íbamos a ver cofradías. Y recuerdo que ese mismo, cuando ya nos íbamos, venía un señor en bici, en ropa de hacer deporte, nos paró y nos dijo: os debería de dar vergüenza apoyar la guerra de Irak e iros a ver procesiones. Esto fue una cosa que nos chocó bastante, puesto que nosotros, que en ese entonces éramos estudiantes, pues la verdad que habíamos sido parte activa en las manifestaciones y todo esto. Pero no dejaba de ser este señor víctima de los prejuicios pues que se tiene en muchas ocasiones contra los capillitas. Con todo esto que ha pasado de la Macarena ha ocurrido exactamente lo mismo. De hecho, hay una frase que a mí los amigos de fuera de Andalucía me dicen en muchas ocasiones: tú no sabes lo difícil que es ser cofrade fuera de Andalucía. Y es curioso que te digan, defiendes con mucha vehemencia que se restaure bien a la Macarena, pero no te importan los derechos sociales, no te importa la sanidad pública, no te importa esto, no te importa lo otro. Hombre, por Dios, yo que estoy trabajando precisamente en la escuela pública, yo que precisamente soy el coordinador del programa de coeducación y que hasta este año me han nombrado en el pregón del orgullo de Cama, el pueblo en el que yo doy clase, precisamente a mí, como a muchos de los cofrades, no se nos puede decir que porque nos importe la restauración de la Macarena, no nos importan las causas sociales. Hay un libro muy interesante que se llama Arte y Sociedad en la Edad Media, que lo escribe Georges Duby. Ahí detrás tenéis una pintura que no la he cogido por casualidad. Georges Duby dice: a San Francisco le gustaban las iglesias espléndidas. San Francisco era conocido como el Poverello. San Francisco, digamos que hoy pues sería, vamos a llamarlo, pues también un activista, ¿no? O más bien una persona interesada por lo que son las causas sociales de la Iglesia, como lo fue la Madre Teresa de Calcuta. Y San Francisco ayudaba a los pobres, y San Francisco estuvo allí, San Francisco estuvo con los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a San Francisco le gustaban las iglesias espléndidas, porque decía que la austeridad se acababa al pie del altar. Es decir, en una sociedad en la cual todo tiene que ser o blanco o negro, los cofrades tenemos que defender pues esa maravillosa gama de grises que decía mi profesor de Imperio Romano, don Genaro Chic García, que conforma la vida. Una cosa no le va a la otra. Puede interesarte las cofradías, puede interesarte el arte, puedes estar preocupadísimo por una restauración y puedes manifestarte también por cualquier otra causa social. Pues ahí está el editorial de Jesús Romanov a miércoles 2 de julio del año 2025. Una nueva sección que el pueblo ha pedido y aquí la tienen. Bien, Andrés Luque Teruel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, de nuevo aquí, un honor tenerte para hablar de la Macarena. Creo que pocas personas como tú conocen y saben también de lo que se va a hablar en las próximas horas y minutos sobre la restauración de la Macarena, después de que el pasado miércoles te ausentaras de este programa por compromisos evidentemente académicos. Buenas noches, Curro. Efectivamente, falté la semana pasada porque tenía un acto académico al que tenía que asistir. Claro, evidentemente una obligación profesional, pero me hubiese encantado estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a poder aclarar muchas cuestiones que desgraciadamente la semana pasada no pudimos concretar, pero hoy sí, porque aquí está Andrés, como por ejemplo esa relación de David Jarquillo con la Universidad de Sevilla y la Macarena. Por cierto, este fin de semana, han vuelto a darte saludos para un chico guapo, pero esta vez no era yo, ¿no? No, esta vez no era tú, esta vez el chico guapo era Jesús López Romanov, una señora muy amable, muy educada, qué simpáticos sois todos, qué me gusta escucharos y qué guapo es Jesús. Qué bueno, pues ya está, Jesús, ya lo sabes. Nos vamos repartiendo los distintivos, que por cierto, que mi madre también lo dijo el otro día, ¿eh? Fíjate, en el momento en el que tú estabas emocionado hablando de la Macarena, que te hicieron ese plano corto, me dijo: Jesús Romanov tuvo que ser guapísimo de joven, que ahora también lo es. Pero de joven de joven yo no me puse mono hasta los 20 y tantos años. A ver, pero perdona, ocurre una cosa, perdona. Muchas personas,
estaban conmovidas por las lágrimas de Jesús Sí. y de Nolasco el primer día que hablamos de la Virgen. Muchas personas lo han dicho. Me causó impresión ver a esos dos hombres fuertes, grandes y tal, con las lágrimas en la cara. Sí. Muchas personas. Bueno, pues ahí están las lágrimas de tantos y tantos macarenos anónimos que van a rezarle a la Virgen, que van a participar de la estación de penitencia, que van un día a la hermandad a hacer vida de corporación, que entran, que salen, que van a rezar un martes, que después de hacer la compra pasan por la basílica. Son anónimos, no quieren absolutamente nada, pero lo que sí quieren es a la Virgen y bastante. Nolasco Alcántara, tú también quieres a la Macarena, otro macareno en esta mesa, ¿qué tal? Pues sí, buenas noches este miércoles, Curro. La queremos todos, macarenos y no macarenos, que no la va a querer, por Dios. Sí, es un regalo que tenemos entre nosotros. Totalmente, un placer que estés aquí de nuevo. Vamos a hablar de restauraciones, pues tenemos a un licenciado en restauración y conservación de bienes. Y por último, presento a uno de los historiadores favoritos por parte de la audiencia, que vino aquí para marcarse un programón en la pasada Cuaresma de la mano de Paco Robles y ese homenaje que le hicimos aquí también con Zamora, con el propio Juan Miguel Vega y evidentemente con su mujer, y después de varios meses donde no ha podido venir a este programa también por compromisos académicos, regresa al Cielo de 101 para hablar de su Macarena, otro macareno en esta mesa. Maese, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas bienvenido. noches. Pues aquí de vuelta porque las agendas son como son y no dan para otra cosa. Bueno, mira, yo ya lo he comentado, El año que viene no te pueden poner los cursos los martes, por favor. Si yo te contara que tengo hasta más cursos, pero bueno, ya te lo contaré. Bueno, los martes no es que me haya equivocado, es que hay algunas veces que este programa no se graba el miércoles, se graba los martes. Y lo mismo le dije a Andrés Luque, que en el primer cuatrimestre tenía clase los martes y tampoco pudo venir. Así que lo mismo te digo, Andrés. Así es, Curro. El año que viene, cualquier día menos el martes. Vamos a ver qué hay el año que viene. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Como decíamos, seguimos hablando de la Macarena, pero antes te tengo que dar las gracias. Te tengo que dar las gracias a ti y sobre todo al global de la audiencia por hacer que el programa del pasado lunes, el especial de la restauración de la Macarena, fuera el programa más visto de 101 y de Al Cielo, con cerca de 300.000 telespectadores acumulados. Concretamente, 273.000 telespectadores visionaron en la TDT el primer programa especial de la Macarena. Pero es que en YouTube el espacio se ha convertido ya en el programa más visto de la historia de esta plataforma, con más de 115.000 reproducciones. Y eso ha sido posible gracias a ti, gracias a la confianza que nos das cada semana, y sobre todo siempre estaremos agradecidos por permitir que nos abras el salón de tu intimidad, el salón de tu casa, para que entre este programa que al menos y sobre todo con el tema de la Macarena, lo único que entendía y pretendía era informarte de lo que estaba sucediendo, porque entendíamos que era lo que tú te merecías como macareno, como devoto, como cofrade, como hermano y como sevillano. Los programas que realizamos la semana pasada, los dos programas especiales, lo hicimos por y para ti, para que tuvieras de primera mano toda la información que necesitabas para quedarte tranquilo y relajado y supieras que la esperanza dentro de muy poquito iba a estar en buenas manos. Bien, pues vamos a empezar. Desde el programa del miércoles hasta el de este miércoles ha habido muchas novedades, han pasado 7 días, pero hemos visto al menos 2 nuevos comunicados por parte de la hermandad. Vamos a hablar de ellos, vamos a analizarlos, pero antes, el nuevo integrante de la mesa, Manuel Jesús Roldán, como todos ustedes saben, es profesor, historiador y macareno, y por ello estoy convencido de que a ti también te interesa saber qué opina él de lo que ha sucedido. Adelante. Bueno, me toca una tarea un poquito de recopilación a estas alturas. Yo voy a hacer un ejercicio de memoria, al hilo de lo que comentaba Jesús antes. En el año 1995, en marzo, concretamente el 10 de marzo, esta nota la he buscado por ahí, asistíamos un grupo de alumnos a una jornada sobre imaginería que se hicieron en la Casa de Murillo. En aquella jornada sobre imaginería, los hermanos Cruzolí hicieron una conferencia memorable, estamos hablando de hace 30 años, en la cual explicaron la restauración del año 1983 del Señor del Gran Poder. Digo memorable porque, claro, en aquella época no era muy frecuente, de hecho era una auténtica novedad esa explicación que ellos hicieron con todo lujo de imágenes, de diapositivas, que eran entonces lo que se proyectaba, donde pudimos ver la separación de la cabeza del Señor del cuerpo, el sistema de poleas que le hicieron para medir los diferentes pesos y los ajustes en la peana, etcétera, etcétera. Una conferencia magistral en la cual todos los que estamos allí vimos imágenes muy sensibles, muy dolorosas, pero tuvimos por fin la
perfecta división entre lo que era una mirada de tipo científico y lo que era una mirada de tipo devocional. De forma que, curiosamente, cuando salimos de allí, impactados, porque claro, aprendimos muchísimo en el sistema de los Cruz Solís para restaurar al Señor del Gran Poder, daba la casualidad de que ese día el Gran Poder salía porque le concedían la medalla de oro de la ciudad, que luego fue una procesión fallida porque llovió levemente y finalmente el Gran Poder no salió. Los mismos estudiantes que estábamos allí, ya éramos licenciados, yo ya era licenciado entonces, nos fuimos a ver al Señor del Gran Poder en el Paso. ¿Por qué hago esta introducción tan grande? Pues para recordar que ya en el año 95 se sabía hacer una diferenciación muy clara entre la mirada absolutamente científica, de lo que hay que medir, lo que hay que pesar, lo que hay que tallar, hasta dónde hay que llegar, los criterios que hay que enmarcar a la hora de hacer una restauración, y cómo la misma imagen, que era la del Señor del Gran Poder, nos fuimos media hora más tarde y nos fuimos desde allí, desde el barrio Santa Cruz hasta San Lorenzo, a ver al Señor que ya estaba en el Paso. Y esa fue nuestra mirada devocional. Afortunadamente, desde entonces hasta ahora se ha avanzado muchísimo en ese plano, en saber diferenciar que aquí somos especialistas o somos entendidos de determinadas materias desde un punto de vista que pretendemos que sea científico, y luego tenemos el carácter devocional también, y no están reñidos uno con el otro. Desgraciadamente, después de lo que hemos vivido con la Macarena, esto hemos tenido que volver a explicarlo, 30 años después. Es decir, tú mismo, yo mismo, todos nosotros nos hemos enfrentado a televisiones, emisoras de radio y tal y cual, que cuando, como decimos nosotros, van de Despeñaperros para arriba, ha habido que volver a explicarles esto. Con lo cual, a mí la primera idea que me ha dado este desgraciado sucesión de negligencia, porque yo creo que ha habido una sucesión de negligencia, es que hemos retrocedido en el tiempo. Yo lo expresé así en un tuit, dije, yo creo que hemos retrocedido en el tiempo porque desde el qué hasta el cómo se ha contado, casi todo se ha hecho mal. Desde el planteamiento de lo que se iba a hacer, lo que en principio iba a ser una limpieza y unas tareas de mantenimiento, pasó a ser otra cosa, no se solucionó luego bien, se optaron por unos modelos que eran los de no transmitirlo bien. El resultado final ha sido peor del esperado, no solamente por todo lo que ha ido ocurriendo, sino por cómo se ha ido contando. Entonces, creo que los hechos son los que son, ya son muy conocidos, aquí se ha analizado muy bien, sin ningún tipo de histrionismo ni otras historias, se ha analizado en otros programas muy bien, pero desde fuera eso es muy difícil mantenerlo, o es muy difícil verlo. Y todo eso que habíamos adelantado en 30 años me parece que lo hemos retrocedido. Resultado final, evidentemente se ha hecho un daño, primero a la devoción del fiel, se ha hecho un daño a la obra de arte, se ha hecho un daño a la imagen de las hermandades, porque no se ha transmitido, ese oscurantismo era impropio de nuestro tiempo, ¿sí? Esa falta de transparencia, nadie ganaba nada con esa falta de transparencia que ha habido, y desgraciadamente eso afecta, bueno, pues a la propia visión de las hermandades. La Macarena es una hermandad vanguardista, puntera, debe tener lo mejor en todos los aspectos, especialmente en el cuidado de sus imágenes, el cuidado de su patrimonio y en el aspecto de la transmisión de lo que se está haciendo. Y eso, desgraciadamente, hemos retrocedido mucho hacia atrás. Conclusión final, afortunadamente tiene solución. Es decir, yo creo que aquí hay solución. Ojalá los caminos que se están tomando ahora sean los caminos apropiados para que se revierta una situación que no se debía haber sobrepasado, y ojalá tomemos nota, el resto de hermandades y cofradías, en lo que debe ser el previo, la información, el durante y el después de cualquier tipo de intervención artística. Andrés. Bueno, Manuel Jesús ha hecho un muy buen resumen. Efectivamente es así. Ha pasado lo que ha pasado. No se han seguido los procedimientos, eso es algo que ya sabemos. Hoy día las instituciones responsables de bienes patrimoniales importantes, la mayoría son museos, claro, tienen unos protocolos de actuación, estos no se han seguido, pero hay que pedir que se sigan a partir de ahora. Indudablemente, si la Virgen va al IAPH, y me consta que va, lo sé de primera mano, evidentemente en el IAPH se van a seguir los protocolos, y esa oscuridad que tú me dices, pues allí no va a suceder, puesto que el IAPH tiene que informar de todo lo que hace y tiene que hacer su informe, y si interviniera, cosa de la que no se ha hablado porque se está hablando Pedro Manzano, si interviniera tendría que hacer una memoria final. Mira, yo quisiera poner un ejemplo como de transparencia en las restauraciones, y no voy a hablar de una imagen,
voy a hablar de la iglesia del Salvador de Sevilla. Totalmente. Cuando se restauró el Salvador, hubo transparencia plena. Es más, nos citaban a los investigadores que no participábamos para que viéramos el proceso y el desarrollo de aquello. Fue ejemplar. Tuvo su comisión asesora, se siguieron todos los pasos preceptivos y, lógicamente, así se minimizan los fallos. Aquí ahora, Curro, aquí ahora no se trata de buscar culpables. Aquí ahora no se trata de hablar qué ha pasado. No, aquí ahora lo que se trata es de no tocar más a la imagen y de que entren con los protocolos de buena praxis propios del medio, que entren los expertos a hacer un análisis diagnóstico. Y con ese análisis diagnóstico habrá una propuesta de restauración. Mira, no es lo mismo, por ejemplo, todo esto es suponiendo, no es lo mismo que se le haya retirado veladura, a que se hayan retirado pigmentos, a que no se haya retirado nada, a que la hayan repintado encima, a que hayan puesto pasta, que eso sí se puede ver que se ha puesto pasta en algunos sitios. Luego, todas esas cosas que se han hecho con esa actuación que Manuel Jesús ha dicho oscura, sí, oscura, puesto que ha sido un señor el que ha tomado las decisiones solo. Pero incluso él hablaba de negligencia, de posibles negligencias, ¿no? Sí, bueno, sí, es un término correcto. Sí, es un término correcto, negligencia, porque si a ti te están encargando una limpieza y tú remodelas con pasta unos párpados y unas cejas... Negligencia. Pues, hombre, no es lo correcto. No es lo correcto. Entonces, tenemos que saber exactamente lo que se ha hecho. Y una cosa es lo que suponemos por lo que vemos, y otra cosa es cuando entre el IAPH y haga un análisis certero. Por otra parte, ha circulado, lo habréis visto todo, ha circulado un mensaje que no sé quién emitía, diciendo que el resultado del TAS, se sabe que la Virgen está sana, que la Virgen no tiene nada. Yo no sé quién lo emite, pero desde luego no está recogiendo... Ese lenguaje no es un lenguaje técnico Además, no saben de qué madera está hecha, ignoran cómo son los ojos, dicen que los ojos son de un material cuando hay radiografía de la Virgen de la restauración del 78. Es decir, esa es la mala praxis que dice Manuel Jesús, que ha opinado todo el mundo, pero mucha gente ajena que no sabemos ni quiénes son. Entonces, claro, eso ha generado un estado de confusión que ha profundizado en el problema. Que la intervención no es correcta, ya lo sabemos. Ahora bien, todas esas opiniones más o menos caprichosas, más o menos... eso no vale. Bien, lo que sí podemos comentar que precisamente el pasado viernes la hermandad emitía un comunicado donde afirmaba que iba a proponer en un cabildo extraordinario, que precisamente ayer martes adelantaba que podría ser el martes 29 de julio, valga la redundancia, y que sería Pedro Manzano quien restauraría a la Virgen. Esto se va a proponer para que lo voten los hermanos, si todo va como tiene que ir, el próximo 29 de julio en un cabildo extraordinario. Ya aquí en esta mesa se adelantó esa propuesta, se dieron otros nombres. ¿Qué opináis de que sea Pedro Manzano quien restaure a la Macarena? Absolutamente solvente, pero hay que decir qué va a ser, o sea, si se va a partir del informe del IAPH, que ya es otra forma de actuar, es decir, es que nosotros hemos visto una actuación en la cual no había lo que se hace normalmente: identificación del bien, historia material, diagnóstico y propuesta de intervención, recomendaciones de mantenimiento, recursos, presupuestos y plazos. Eso, Andrés me corregirá, pero es normalmente lo que se hace en cualquier intervención. No se ha hecho. Entonces, partiendo de informe del IAPH en el cual se establecerán todos esos elementos, pues evidentemente Pedro Manzano es una persona más que reconocida. Así que aquí nos vamos a entrar a juzgar. Efectivamente. Esto no es... Caemos demasiado en las historias de ¿a usted qué le parece? Vamos a ver, aquí estamos hablando de otras cosas. Aquí estamos hablando de la forma de actuar. A mí me parece fantástico Pedro Manzano porque es un profesional reconocido, como hay otros muchísimos reconocidos. Es decir, que no es una cuestión de los me gustas, que es el mundo en el cual estamos viviendo. Me gustan unos más u otros menos, pero no es una cuestión de me gusta, es cuestión del carácter científico, del criterio, y que se haga bajo unos parámetros muy concretos informativamente hablando, que no es tan difícil, que son los puntos que he dicho: identificar, diagnosticar, marcar plazos, marcar formas de trabajo, recomendaciones de mantenimiento y recursos y presupuestos. Tampoco, Manuel Jesús, tampoco te extrañe que Pedro Manzano, al que yo avalo evidentemente porque un profesional de primerísima línea, que Pedro Manzano, aun recibiendo el informe del IAPH,
quiere hacer su diagnóstico. Por supuesto. Eso tampoco lo podemos descartar y no es malo tener 2 diagnósticos de 2 expertos. No, en absoluto. En absoluto es malo. Lo que es malo es no tener diagnóstico de expertos. Pero tener los diagnósticos, esto es como el que tiene una prueba y va a un médico y va a otro. Pero me sorprende, ¿no? Y sobre todo, Sí. Curro, Adelante. que esto se haga público. Pero que los hermanos público al cabildo, sepamos, eso. exacto, Público al que cabildo. los hermanos sepamos cuál es el estado de la Virgen, qué es lo que realmente ha pasado según las pruebas científicas y qué es lo que se debe hacer Claro. según los criterios de restauración. Claro. No lo que ha dicho Manuel, que me parece estupendo, de me gusta, no me gusta, creo, no creo, no. Aquí hay que actuar con la ciencia en la mano. Exacto. Jesús, una cosa importante. Si el informe lo hace el IAPH y si interviene y hace la memoria, eso es público, puesto que estamos hablando de un medio público. Exacto. Es decir, tienen que ser públicos. Lo que pasa que, claro, esos trabajos, que son trabajos científicos, que tienen un rigor, se publican en medios tales, no en prensa. Claro. Claro. Antes de llegar al informe del IAPH, me vuelve a sorprender que en este punto del comunicado se vuelva a hablar de intervención y no restauración. Porque hay tanto miedo a emplear la palabra restauración. ¿Qué Yo le bueno, pasa? a estos niveles ya es más sinonimia más que otra cosa, Sí, creo yo. Y de sí. conocimiento del vocabulario Sí. exacto. Y aparte, intervención y restauración es lo mismo. Sí, pero Una cosa- parece que no se quiere emplear esta palabra en este proceso. Bueno, intervenir, el propio nombre lo dice, intervenir es modificar. Tema del IAPH. La Virgen ahora mismo está allí. ¿Qué está pasando con la Virgen de la Esperanza en estos instantes? No Que lo le sé. están haciendo una peritación según ha publicado la hermandad, ¿no? Yo no sé si está ya allí o no. Yo no lo sé. Es que no lo lo que no quiere sabemos. decir que no esté, pero yo no lo sé. Esto es una noticia que ha salido casi a mediodía, ¿no? En algunos medios. No, ayer mismo la Ayer. hermandad emitió un comunicado. Ayer emitió Sí, un comunicado. Ayer martes la hermandad emitió un comunicado afirmando y confirmando y corroborando Que que iba. la Virgen iba a ir al IAPH. Pues sí, la hermandad ha dicho que va al IAPH y con el IAPH me consta que está acordado, pues estará allí. No digo que no. Estará allí y se estarán Estará allí. haciendo las pruebas que ellos vean pertinentes que deben hacer, pero claro, es que Efectivamente. más allá Pruebas no que se le van a enseñar a los hermanos en ese cabildo, entiendo, Entendemos ¿no? que sí. se debería, Entendemos que sí. se debería. También en un comunicado la hermandad dice que le vuelve a hacer las pruebas en el CNA. Bueno, las pruebas ya están hechas, van a dar lo mismo. Sí, si yo hoy me hago un análisis de sangre para el colesterol y en vez de ir dentro 4 meses cuando esté tratado, voy pasado mañana, Vuelve a dar lo mismo. Vuelve a dar lo mismo. O sea, va a salir lo mismo que ya se le ha hecho. No sé por qué, si eso es un error o si se le van a hacer, no lo sé. Lo que sí es cierto es que en el momento que vaya al IAPH estamos en buenas manos. Eso creo que hay. que hay Ellos hablan de consenso. asesoría, seguimiento y supervisión. lo de que, todo se el tenía, proceso. lo que se tenía que haber hecho desde el primer Desde el momento. primer momento, Sí. claro. Y es más, el IAPH, yo hay una cosa en la que insisto mucho, es que ahora mismo es un centro de referencia en Europa entera. Claro. Es que, vamos a ver, España quizás sea el segundo país después de Italia, si no me corregí, que tenga mayor patrimonio histórico-artístico, probablemente después de Italia seamos. Y entonces, aquí en Andalucía hay una barbaridad de patrimonio. Y mira que hemos perdido, bueno, pues seguimos teniendo mucho. Entonces, aquí hay una cantidad de especialistas, a cual mejor, en que trabajan en el IAPH, y además tenemos pues de talla, de orfebrería, de textil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que estén allí, oye, pues sinónimo de que eso va a salir bien. Claro, y son profesionales cuya dedicación es esa. Ojo, Claro. lo bueno sería que una vez terminado este proceso, como pasó en los 90 con Pasión, no te voy a decir que me traiga la Virgen desde que me ponga la Virgen en Santa María de Fuera, como se hizo con Pasión, que no estaría más, y viniera. Que Pasión así fue, porque nosotros lo vivimos, se expuso en Santa María de Afuera, de la Cartuja, y fue trasladado en Anda hasta El Salvador. Hoy nos dirían que estamos jugando a los Curso del pasitos, Río, ¿eh? Pero eso lo vivimos nosotros, tres por lo menos, yo no sé tú, Yo no la era muy acuerdo. pequeño. Tú eras muy acuerdo. chico, pero Y el- nosotros tres lo vivimos. Sí, sí. Y hubo una jornada. Entonces, sería muy bueno que a partir de en que cuando todo esto acabase, que hubiera unas jornadas culturales y una serie y un ciclo de conferencias, de charlas, en el que estuviera abierta, oye, pues a los hermanos, a los devotos, a la comunidad científica, para que todos sepamos, no ya ahondar tanto en la mala praxis como
en la historia material de la imagen, los materiales, Claro, en todo, en la posible autoría. El estado de conservación de la Macarena, ¿no? Exacto. Y cómo le ha podido afectar o no estas intervenciones, pero yo creo que en este proceso es clave conocer cómo está la Macarena. Pero para eso están los profesionales, ¿no? Claro, Para eso está, que no estoy diciendo que la intervención anterior, sea cual sea el resultado, no haya estado hecha por profesionales, partiendo de ese punto. No sois quien para dirimirlo, pero es verdad, como están diciendo mis compañeros, y es una realidad, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es un faro. No solamente a nivel de Europa, sino también a nivel de todos los restauradores que están en activo. Y lo que hace el Instituto es referencial. Y a lo que comentaba Manuel Jesús Roda al principio, yo añado que también se ha visto muy damnificada la profesión del restaurador. Que se lo digan a Darío Ojeda, lo que le ha pasado. Que se ha convertido en un meme. No solamente a nivel devocional, a nivel... Es que el restaurador como figura o restauradora, que hay muchas mujeres, no quiero particularizar uno de los dos géneros, se ha visto muy damnificado también porque se ha vuelto a la imagen del Ecce Homo de Borja. A una intervención fútil, a una cosa deleznable, en el sentido más exacto de la palabra, que es que no es digna de mención por lo mal que está, pero en el caso concreto de la Vivienda de la Esperanza, que tiene repercusión internacional. Entonces, si el IAPH, con la figura que los quiero referenciar aquí de Carlos Peñuela, que es un maravilloso restaurador y macareno y conservador de la hermandad, que está en todo el proceso y que seguro tiene parte en esto, estamos en buenas manos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y una pregunta, aquí se hizo un programa sobre la autoría de la Macarena en el mes de marzo. ¿Estas pruebas pueden darnos luz sobre esta temática, sobre este misterio, como es la autoría de la Virgen? Más de los que hay actualmente. Vamos a ver. Con todas estas pruebas que se le van a hacer a la Macarena, Vamos. ¿podríamos sacar algún nuevo dato o información? Ahí Curro. está la restauración de la estrella y Curro, todo lo que vamos, pasó, ¿no? vamos a ver, pero la estrella no ha dado ningún dato tampoco. ningún dato. Bueno, o sea... No, una atribución. Una atribución. Una atribución que... Una atribución que a la ya Roldana. que Ya ya existía. existía. No, a la Roldana no. ¿A quién? Sí, perdón, la Sí, última la Roldana. la última la dio LIAPH a la La última la Roldana. Roldana, sí. Pero esa atribución ya existía antes Sí. de la intervención del IAPH. ¿Y tú crees que aquí no vamos a conocer Vamos a ver. más información Hasta sobre esa ahora- autoría? ¿no? Hasta ahora nunca ha salido documentación en ninguna dolorosa. Y mucho menos en una cabeza. En una cabeza impensable. Es que- Han salido documentaciones en los Cristos. En los Cristos sí han salido documentaciones. Normalmente porque los Cristos tienen hueca las pardas. Claro. Entonces hay O tienen una documentos tapa incluso, como y tienen pasó en el Santo documentos. Entierro. Claro, ¿Y la el lengua? ¿En la lengua un documento? No, un signo, unas iniciales. No, yo eso no lo El conozco. artista del momento no tenía esos detalles. Estamos hablando de los artistas barrocos, ¿vale? No de los modernos, puesto que los modernos se pueden hacer todo tipo de cosas. De los antiguos solo tenemos algunas firmas que son Martínez Montañés firma uno de los crucificados de Lima en el sudario detrás. Y Pedro Roldán Eso es. y Cardoso de Quirós, ambos firman dentro los ensambles, Sí. a lápiz. Mira, Ponen Y los Pedro García de Santiago Roldán, también. Sí, sí. los García Santiago también. Y lo que hacen es que le ponen una tabla ensamblada encima de la firma. Sí. Para que no se vea. Para que la tape y que se note que es original. Yo recuerdo en el año 98, cuando Javier Roán restauró un Cristo un Cristo atado a la columna del convento de Santa Ana de Carmelita, que apareció precisamente, salió en prensa, la firma de Pedro Roldán, y era lo que tú dices. En el ensamble Al quitar dentro. el ensamble, aparece a lápiz A la lápiz. firma de Diego Roldán. Para quien no lo Efectivamente. sepa, ¿qué es un ensamble? Los ensambles son las uniones de las maderas. Bien. A ver, Curro, Un día vamos a perdona. tener que hacer un programa, que no estaría mal, por cierto, sobre cómo se hace ¿Cómo una se hace? imagen. Mira, para que lo sepa todo el mundo, esto es muy básico, pero para que no haya ningún espectador que se quede sin saber de qué hablamos. Las imágenes no se hacen en un tronco de un árbol, Que eso es lo que la gente piensa. que es lo que piensa mucha gente, no. Puesto que un tronco de un árbol no estaría la madera tratada, no estaría suficientemente seca, no estaría en condiciones. Se hace con tablas, con madera ya curada. Y las tablas hay que ensamblarlas, hay que pegarlas. Entonces tú haces un bloque a base de tablas y eso es lo que talla. Lógicamente esas tablas las tienes que pegar. Esos son los ensambles. Si queréis saber Venga. cómo se hace, tenéis dos opciones. Hay un vídeo muy bueno, está en inglés, dice cómo hacer una escultura barroca española. Está escrito en inglés, yo estudié francés. Making Spanish Polycro. Bueno, no lo sé, no me voy a No, poner. dilo. No, porque yo si fuera en acuerda. francés lo diría, pero si no, no. Os lo voy a subir a las redes para que lo veáis. Y después está el famoso vídeo de Luis Álvarez Duarte, Divina Madera,
en el que también es de los 90, en el que se ve haciendo el titular de la Hermandad del Polígono de San Pablo y se ve paso a paso, que para la gente de nuestra generación, por cierto, fue una cosa muy ilustrativa. Os recomiendo esos dos, tanto el inglés como el otro, dejaré los enlaces en la página del cielo. El vídeo de Álvarez Duarte está también en libro. Sí. A lo mejor hay personas que el libro está también. Sí, está el libro. Continuando con el informe y con el comunicado del pasado viernes, la Hermandad informa de la aprobación de la creación de una comisión de expertos y una comisión de seguimiento y control por parte de la Junta. Todo esto es un poquito ambiguo, ¿no? Yo no lo veo ambiguo, la verdad. Te explico el porqué. Sí, pero, por ejemplo, si creas una comisión de seguimiento por parte de la Junta, es que antes no existía. Exactamente. Bueno, eso se entiende de lo que está Porque redactado. yo evidentemente doy por hecho que no había comisión de expertos, pero tampoco había comisión de seguimiento de la Junta. Y si es así, ¿quién lo va a supervisar de la Junta de Gobierno? Vamos a esperar al Cabildo, que nos informen y que nos digan. Comisión de expertos no había, seguro. Eso es, seguro. Evidentemente. Ahora, seguimiento por parte de la Junta sí. De hecho, había presentes 5 miembros. Entonces, ¿qué comisión estás creando si ya había una? Bueno, pues la renovarán. Una nueva. Lo mismo la renuevan. Exactamente. No lo sé. Para esta misión. Para esta nueva intervención. Es que esto es distinto. ¿Quiénes son los expertos? Pues vamos a esperar. Los determinarán los determinarán y nos lo dirán y hablaremos nosotros en el Cabildo. ¿Han contactado con alguno de vosotros? No. Conmigo, ¿cómo van Conmigo a contactar, no. chiquillos? Conmigo no. ¿Por qué no? Y por no. Bueno, sois expertos, sois historiadores, ¿no? A ver, a mí me han preguntado muchos amigos macarenos si yo participaría si me invitan, pero conmigo no ha contactado nadie. ¿Participarías? Si me llama el hermano mayor, sí, claro. Pero me tienen que llamar al hermano mayor, si no, ¿cómo voy a participar? ¿Curro? Si no te llaman. Claro, claro. Claro. Si no habéis tenido noticias, bueno, pues al parecer, como dice Nolasco, nos enteraremos el 29 en el de Cabildo, julio. pero yo solo entiendo porque es lógico. Pero también se dice que los hermanos quieren saber qué ha pasado. Claro, pero en el Pero Cabildo los hermanos no solo quieren conocer lo que va a pasar, quieren saber qué le han hecho a la Virgen. Sí, pero un momento, pero ahí por está el favor, peritaje por de favor, GPH. a lo que ha dicho Manuel Jesús cuando hemos empezado. Los hermanos quieren saber, es un tema de hermanos, de cofrades. Efectivamente, es un tema de técnicos, no un tema nuestro. Que ellos quieren saber, es lógico. Que quieren preguntar, es lógico. Y la hermandad le responderá al modo cofrade. Ahora bien, nosotros estamos hablando al modo cofrade. Al modo cofrade, que no tiene nada que ver con lo técnico. Es su cabildo de hermanos. Tienen derecho, y la hermandad tiene derecho a expresarse como quiera. Claro. Y la Junta de Gobierno tiene derecho a exponerlo como estima oportuno. Faltaría más. Pero eso es una cosa, el medio cofrade es una cosa, y otra cosa lo que estamos hablando aquí de un seguimiento técnico y de un protocolo de intervención conforme a lo establecido en las grandes instituciones museísticas. Bien, ¿algo más que comentar? Yo tengo un recuerdo de hace unos años cuando se publicaron las fotografías de intervenciones en imágenes de todo tipo, y hubo un revuelo, iba a decir popular, no popular, sino por muchos medios de comunicación, pensando que aquellas imágenes que se publicaban, radiografías de intervenciones y tal, no era decoros. Y en el fondo pienso que eso fue también un paso atrás. Sí, totalmente. Eso es un gran paso atrás. Porque si no es decoroso, no lo veas. Y no lo difundan los medios cofrades. No entres a la página a ver aquello. Pero ahí está la génesis, la exposición que se ha hecho en el IAPH hace poco, en la cual se nos han mostrado las radiografías de muchas de esas intervenciones. Ese es el carácter científico. El enseñarte dónde están los clavos, dónde se han colocado elementos que no interesan. La didáctica, claro que sí. Etcétera. Científico. Cuando y lo devocional va por otro lado. Cuando la fototeca de nuestra Universidad de Sevilla se hizo pública, esa maravilla de fototeca, empiezan a aparecer las fotos de Hernández Díaz, Sancho Corbacho y todos estos grandes historiadores de aquellos años, ¿no? Los años 20, 30, 40, en el que se ven a muchas de las imágenes, sobre todo grandes patronas, ¿no? Grandes devociones en las que se ven sin ropa, desnudas. Están las famosas fotos de la Virgen del Castillo de Lebrija, de la Virgen de Consolación de Utrera, de la Virgen del Valle de Écija, Gracia de Carmona. Gracia de Carmona, la Virgen de la Iniesta, espérate. Eso marcó un revuelo cuando se hizo en los 90, pero es que gracias a esa fotografía, después de la guerra, se pudieron reconstruir muchas patronas. Como el Cristo de San Agustín, por ejemplo, se pudo reconstruir ahí. La Virgen de Setefilla se puede reconstruir gracias a esa foto. Es decir, esto, yo insisto en lo que tú dices, Manuel, es esencial que diferenciemos el ámbito científico, que es importante, del devocional. Y el que no quiera ver las fotos, que no las vea.
pero lo que no se puede estar es censurando a la totalidad. ¿No te gusta? No te metas a la página. Bien, Claro, eso es así. Vamos a resolver otras cuestiones que vienen sobre todo realizándose y suscitándose en redes sociales sobre la relación de David Jarquillo con la Universidad de Sevilla y la Macarena. Andrés Luque Teruel, además de ser catedrático en Historia del Arte y profesor de la US, es vicerrector de Relaciones Públicas, si no me equivoco. No, relaciones, yo llevo relaciones institucionales Eso es. de la universidad. Efectivamente, Andrés Luque es vicerrector de Relaciones Institucionales en la Universidad de Sevilla y él sabe de primera mano todo lo que ha sucedido en ese sentido. Tanto es así que hace una semana y media, en ese programa del que hablábamos el pasado lunes, negaba rotundamente que la Universidad de Sevilla hubiera firmado algún documento con la Macarena. Posteriormente, esto generó y suscitó un debate público en redes sociales, sobre todo por la falta de información sobre esta temática, a pesar de que la Universidad de Sevilla sí informó a determinados medios de lo sucedido, y aquí hoy tenemos a uno de sus representantes, como es Andrés Luque, para que nos explique la relación entre David Jarquillo, que ha sido el restaurador de la Macarena, la universidad de la cual él es profesor y la Hermandad de la Macarena. Adelante. Curro, yo lo que negué y reafirmo es que la Universidad de Sevilla hubiese firmado ningún contrato con la hermandad. Contrato me refiero a que no restaura la Universidad de Sevilla. Y dije, un FIU es otra cosa. Acabé mi intervención así. Un FIU es otra cosa. A ver, ¿qué es un FIU? Pues miren ustedes, los profesores de la universidad tenemos exclusividad con la universidad. Entonces, el FIU pertenece a una fundación universitaria que facilita la contratación de los profesores con las empresas que lo soliciten. Todos los años hay miles de FIU, de empresas de todo tipo, que requieren los servicios de un profesor. Pero el trabajo a realizar lo acuerdan el profesor con la empresa, no la universidad. Y los trabajos son ajenos a la universidad. Es decir, un FIU es una herramienta administrativa que nos libera para que podamos aportar nuestro conocimiento a la sociedad y, por lo tanto, para que podamos contratar con un particular el trabajo que sea. Lógicamente, en el FIU queda recogido el trabajo que se va a hacer, puesto que la universidad te autoriza a hacer ese trabajo y no otro. Luego, un FIU no es un contrato para que la restauración la haga la universidad, no, es un contrato para liberar y que un profesor pueda acordar libremente con una empresa lo que estime oportuno. Eso es lo que se firma. ¿Que una fundación universitaria? Por supuesto, una fundación universitaria. Pero no es la universidad la que restaura. Lo negué categóricamente y lo sigo negando. La Universidad de Sevilla no tiene ninguna responsabilidad en todo el proceso de intervención. Es un contrato particular que firmó un profesor con una empresa, en este caso con la hermandad. Esto lo explicó Diego Genís en Diario Sevilla, lo ha explicado Ignacio Cáceres, lo han explicado los dos muy bien. La universidad no tiene ninguna responsabilidad. Y pongo un ejemplo. Ahora mismo, una hermandad le solicita, llega a un acuerdo con un escultor para hacer los relieves para un paso que se está haciendo. Le solicita a la universidad un FIU, es decir, que ese profesor pueda contratar los relieves. Pregunto yo, ¿quién ha hecho los relieves? ¿El escultor o la universidad? Pues el escultor, evidentemente. El escultor, evidentemente, la universidad no los puede hacer. Para que la universidad participe como institución en algo, en cualquier actividad, un convenio, una cátedra, lo que sea, solo puede firmar el rector de la Universidad de Sevilla. Y eso no sucede aquí, esto es un FIU, esto es otra cosa. Herramienta administrativa, nada más. Nosotros hemos querido esperar hasta que te hemos tenido aquí para aclararlo. Podríamos haber leído un texto, un documento que él nos habría facilitado, pero al ser un tema un tanto menos confuso, al ser una información que requiere su minuciosidad por parte de Andrés Luque, pues queríamos esperar a que él estuviera aquí. A ver, yo puedo leer el texto que se le ha mandado a Diego Genís. Sí, no te preocupes, ya lo has explicado, no te preocupes. Si quieres lo puedes leer. Pero que en vez de leerlo la semana pasada, pues hemos querido esperar a que él estuviera para que de su viva voz pues pudiera narrar y explicar pues esta confusión que ha habido. Mira, por cierto, el tema de las prácticas, ¿qué ha pasado? Perdona, ahora te contesto a eso. Simplemente el último punto, para no enrollarme y no repetir, la intervención de la FIUS, como siempre, se ha limitado a gestionar
la contratación de los servicios profesionales de un profesor de la Universidad de Sevilla, tal como está previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, en la que la labor de restauración contratada en este caso ha sido acordada exclusivamente entre el profesor y la hermandad. Bien, perfecto. Comunicado oficial de la universidad. ¿Qué pasa con las supuestas prácticas que han podido existir mientras se ha intervenido a la Macarena? Que es imposible, que no ha habido prácticas de alumnos ninguno, que eso no es verdad. A ver, esto es muy sencillo. Unas prácticas de fin de curso, recogidas ya sea en una asignatura, o sea, una asignatura práctica, o sea, dentro de algún tipo de programa, tiene que estar incluida en un proyecto docente. Los proyectos docentes se hacen en mayo. Y en mayo del año pasado nadie sabía que se iba a restaurar a la Virgen. Por lo tanto, no está en ningún proyecto docente. Es un bulo. No ha intervenido ningún alumno como práctica, no es verdad. Insisto, no hay convenio con la universidad para restaurar a la Virgen. Lo que hay es un FIU, una herramienta administrativa firmada por David Arquillo con la Hermandad de la Macarena. Punto. Bien. Otra más. Está generando mucho interés en las redes sociales la intervención que hiciste el pasado lunes sobre la copia de la Macarena que encargó la hermandad hace 15 años. ¿Qué más información nos puedes dar sobre esa copia? Ninguna, porque no la ha visto nadie. Lo único que sabemos que hay un contrato con Antonio García Romero. ¿Y dónde está esa copia? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero es que copias de la Virgen hay muchas. No solo la de Antonio García Romero, hay muchas copias. Pero era una noticia exclusiva que nadie conocía, al menos públicamente o en la prensa, ¿no? Que había una copia de la Macarena encargada por la hermandad hace 15 años. Más o menos, sí. No sabemos la fecha exacta, pero por Antonio García Romero, un reconocido copista que ha hecho muchas copias que tienen las hermandades. Ten en cuenta que la de Pasión se llevó curta 40 años. Tabicá en un convento. Estaba enfrente, en San Juan de Dios. Estaba en la Misericordia, ¿no? Sí, exacto, allí. Y se llevó allí 40 años. ¿Y vas a comentar algo de esa copia de la Macarena? No. Si es que no sabemos nada. Escuchado de fondo y no sabía, Curro, si es que de esa copia nada. no sabemos nada. Lo único que sabemos es que Antonio García Romero hizo una copia en su momento, punto. Pero ojo, que hiciera una copia para la hermandad o para algún hermano muy próximo, eso no tiene nada que ver con todo este proceso y con lo que ha pasado aquí. Es que aquí se han puesto a hablar de copia como si... No, mire usted, no tiene nada que ver. Lo que hemos dicho es que si las cosas no se aclaran, que si las cofradías en su lenguaje cofrade siguen ocultando las copias, las réplicas, los sacados de punto... Dan pie a la desinformación y a la imaginación, más, que es muy rica en estos casos. Claro. Hoy en día es que esto es prehistórico, porque ya lo que se hace es una... digitalización. Claro, una digitalización. Mira, Manuel Jesús, todavía hay personas que nos preguntan, os habrá pasado a todos, ¿el cachorro de verdad no está en el cementerio? Y lo seguirán preguntando. siguen preguntando. Mira, Que eso me se haya explicado. encanta que me hayas hablado del cachorro, porque vamos a hacer rápidamente una ronda mona de 4 ejemplos de restauraciones en la ciudad de Sevilla. Sí, pero déjame desmentirlo, no vaya a ver quién se Por eso. Déjame desmentirlo. A ver, el crucificado de la Aspiración de Triana, tallado por Francisco Antonio Gijón, está en la Basílica del Patrocinio, en Triana, en su altar mayor. Y tiene todos los rasgos morfológicos de Francisco Antonio Gijón. El crucificado del cementerio tiene todo el parecido físico y todas las formas de Gijón también. Pero los rasgos morfológicos son de Adolfo López. Exacto. No son del siglo XVII. Es decir, que un experto que lo vea rápido se da cuenta que es una copia del siglo XX. Venga, pues empezamos la ronda mona. 1973, restauración del Cristo de la Expiración tras un incendio fortuito. Una intervención a cargo de los hermanos Cruz Solís. Jesús Romanov, vámonos. En el año 1973 se produce este pavoroso incendio en el cual queda totalmente destruida la imagen de la Virgen del Patrocinio y gravemente afectada la del Cristo de la Expiración. Una de las cosas que se empieza a tratar, lógicamente, es, primero, la evaluación de cómo está el Cristo y, en segundo lugar, quién lo va a restaurar. En esa fotografía, afortunadamente, este proceso está magníficamente fotografiado, documentado y publicado. Estamos viendo cómo quedan desafectadas las piernas y los pies del Cristo de la Expiración. De hecho, hay una cosa bastante interesante. Cuando llegan,
uno de los pies, al parecer, ya se había prendido. Ahí ven ustedes la imagen pues tan dantesca, ¿no?, de esa tarde en la cual pues se ve al Cristo totalmente ahumado y con las piernas quemadas. Entonces ahí, en ese momento, en el año 73, no existe el IAPH, no existe absolutamente nada, y en ese momento era bastante común que no hubiera restauradores tal cual, sino que eran los imagineros los que lo hacían. De hecho, aquí en Sevilla estaba don José Rodríguez Rivero Carrera y poco más, ¿no?, como restaurador. Pero él era más bien escultor, aunque se especializara en restaurar. Él no tenía la formación claro, especializada de... Y la Hermandad del Cachorro, con tan buen tino como ha tenido siempre, con tanta cabeza de la que ha hecho gala siempre, ¿no?, y que lo demuestra cada vez que hace cualquier cosa, pues los hermanos de ese momento deciden ir a Madrid, contratar a los hermanos Cruz Solís y a partir de ahí empezar el proceso que, como he dicho, en el libro que salió hace 27 años es donde se muestra con todo lujo de detalle. Sí. Perdona, un detalle. La hermandad no puede contratar directamente con los Cruz Solís porque estos trabajaban en el ICROA. Exacto. El ICROA es el primer organismo que había de tipo científico para restaurar en España. A nivel estatal. A nivel estatal, o al menos el más relevante, ¿no? Y entonces es el ICROA quien cede a sus técnicos, dada la repercusión social que tiene lo que ha pasado con el crucificado. Esta restauración duró exactamente 3 meses y la que vamos a ver ahora, tengo aquí apuntado que duró 3 semanas. Fue en el año 2006 también por parte de los hermanos Cruz Solís, con el Señor del Gran Poder como protagonista. Y con Isabel Poza. Isabel Poza, no lo olvidemos, que ya es la mano sensible. Pues sí, vamos a hablar de esta restauración modélica ejemplar en el año 2006 con el Gran Poder. Andrés Luque. Bueno, el Gran Poder venía presentando problemas de estabilidad, había pasado por una restauración de Peláez del Espino. Muy discutida, de Peláez del Espino, se había reforzado con un cinturón metálico, el metal contra la madera produce más daño, era necesario intervenirlo y Isabel Poza con los Cruz Solís hicieron un magnífico trabajo. Pero yo aquí quisiera advertir una cuestión, que entre nosotros no es necesario, pero que hay que volver a recordar. Normalmente los aficionados y los cofrades, cuando hablamos de restauración, se fijan solo en el resultado, en el aspecto exterior. Generalmente de cara y mano. De cara y mano, efectivamente. Si se parece o no se parece a la que yo he visto siempre, no a la que es. Y no se dan cuenta que una intervención es algo mucho más extenso y profundo. Es decir, que una intervención, lo realmente delicado son los temas estructurales y los temas de conservación de la materia, y que después vienen los estéticos, pero lo importante es la estructura, lo importante es cómo está la imagen y resolver las patologías que presente. Aquí, por ejemplo, pues miren, todo eso oscuro que estamos viendo es madera. La pérdida de la policromía. Ha perdido la policromía, ¿Y prácticamente no tiene policromía. Y ha perdido también la preparación. Es decir, lo que llamamos estuco, que en realidad no es estuco, es yeso, tampoco está. Por eso está tan oscuro, porque estamos viendo la madera. Claro, eso hay que reponerlo, porque si no nos quedamos con un Cristo negro, como las series de Netflix, que salen con, ¿qué te digo yo?, con Troya, y me ponen a los héroes griegos negros. Exactamente. Mire usted, no, eso no puede ser. El de los mechones rubios era rubio y era blanco, no era negro. Pues Cristo no puede ser negro. Entonces, esto hay que intervenirlo. Se hizo, yo creo que con un criterio muy acertado, en función de los restos que tenía en la cara. Manuel Jesús, ¿qué ibas a añadir? Sí, yo quería añadir al hilo de lo que está diciendo Andrés, y es que esta es la segunda intervención de los Cruz Solís sobre el Señor del Gran Poder. La llamativa fue esta, que fue la del año 2006, junto a Isabel Poza, porque evidentemente recuperó la policromía en torno a la cual había un enorme tabú, porque no era solamente una suciedad, sino era una pérdida. Era la pérdida. Era realmente muy difícil. Mira, ahí se ve. Eso es evidente, pero la restauración realmente complicada fue la que hicieron en 1983. Que es la estructural. Tuvieron que resanar todo el daño que le había provocado la intervención de Peláez del Espino en 1977, donde se añadieron elementos metálicos. Esta es la del año 2006. Donde a ver, siempre, Manuel, siempre primero la estructura y la forma y la allí estabilidad. Se dio con la clave de la estructura del Gran Poder, un sistema de poleas que a mí me recordó un sistema de pesos
que era un poco similar al que empleaba Gaudí cuando tenía que calcular todos los pesos de las proporciones de sus edificaciones, que iba colgando una serie de plomos y creaba, digamos, la proporción total. Bueno, pues el Gran Poder tenía un problema de estabilidad por todos los elementos metálicos, hasta 54 puntillas le tuvieron que sacar, una serie de elementos metálicos y además y los la pernos sección, los pernos y bueno, y todo lo que fue ese tratamiento en el cual la imagen se fraccionó. Sí, y se bañó en un producto anticarcoma. Y por último, brevemente, que nos quedamos sin tiempo, la restauración de la Virgen de las Estrellas. Ya en el año 2010, duró 5 meses y corrió a cargo del IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Nolasco. Pues sí, hablamos de la Estrella porque es una de las dolorosas sevillanas por excelencia. Yo quiero traer también de esta misma institución la restauración de la Virgen de las Angustias de Córdoba, de Juan de Mesa, que fue igual de excelente. Pues estamos viendo una Virgen limpia, una Virgen que no tuvo grandes cambios a nivel de la policromía, tenía un tono amarillento propio de la propia grasa que se pega a las encarnaduras, pero es una imagen limpia, con un barniz muy adecuado, que también es muy importante, aunque también se discute mucho por parte de algunos imagineros de la antigua escuela el hecho de que los restauradores barnicen. Dicen que es algo impropio, pero bueno, en la restauración está considerado así. Una restauración modélica que nos trajo de nuevo a esa policromía de perla, yo me quiero centrar mucho en ello, y que se puso en un besamano, en la cual todo el mundo pudo ver de cerca muy bien el magnífico trabajo de estos profesionales. Maite Real Palma, si mal no recuerdo, el nombre de la principal restauradora que participó en esta restauración, igual que participó en el crucificado de la Agonía de Vergara, que fue otra restauración modélica. Fantástico, pues es que nos tenemos que ir a publicidad. Brevemente, la Agonía de Vergara se hizo... Después de publicidad lo comentamos, ¿te parece? Lo vamos a comentar. Perfecto. Bien, Perfecto. Nolasco, muchísimas gracias por venir. A Un vosotros placer. siempre. Nos vemos próximamente. Y si no, buen verano. Muy bien, no, ya te digo yo que volverás antes de que nos vayamos de vacaciones. Que por cierto, nos vamos el 15 de julio. El 15 de julio será el último programa que realicemos hasta la temporada del año que viene. Por tanto, bueno, 15 no, creo que es 16 de julio. Creo que El Día de la Virgen del Carmen. Efectivamente, el miércoles 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, aquí se emite el último programa de la temporada. Este es el antepenúltimo. La semana que viene emitimos el penúltimo y el miércoles 16 nos despedimos de ti hasta el mes de septiembre. Hacemos una pausa y a la vuelta analizamos el futuro de la Semana Santa. Pero antes hablamos de Vergara. Seguimos en el cielo de 101, primer programa de julio, antepenúltimo espacio de la temporada. Estábamos haciendo un repaso, un resumen, un análisis de las mejores restauraciones en las últimas décadas. Comenzábamos con la del Cristo de la Expiración en 1973 y llegaremos hasta 2018 con la que le practicó el IAPH al Cristo de la Agonía, al Cristo de Vergara, de Juan de Mesa, en el año 2018. ¿A quién le toca? Ya todos ustedes habéis comentado una de ellas. Primero, por parte, venga, un comentario puntual de cada uno. No, que hemos decidido meterlo, puesto que, aunque sea una escultura que en la actualidad está en el País Vasco, es una de las importantes de la Escuela Sevillana de Imaginería. Por eso precisamente, y además se hace aquí en Andalucía, en Sevilla, pues hemos decidido meterlo como algo ejemplar. Y ahí ustedes ven el antes y el después. Cuando yo era chico se escuchaba mucho eso de mi Cristo moreno, mi Cristo moreno. El mi Cristo moreno era la enorme suciedad que tenían las imágenes. Manuel, ¿qué ibas a comentar? Pues voy a comentar una cosa ya que lo estamos viendo ahí. Eso es una restauración muy arqueológica del Instituto Andaluz de Patrimonio. Muy arqueológica. Sí, ¿Qué quiere decir? porque mantiene... Que no se mantiene que si la corona de espinas ¿Está rota? está rota, se deja rota. Exacto. Lo digo porque es un criterio que todo el mundo a lo mejor puede no entender, pero es un criterio que se emplea pues generalmente por el Instituto Andaluz de Patrimonio. Bien. Digo, porque- Andrés Luque, antes que ibas a comentar de esta restauración, que te he dejado con la palabra en la boca. Sí, pues mira, yo estuve en una comisión que montó el padre Juan Dobado, en la que estuvo Gabriel Ferrera, estuvo José Roda Peña, para montar una exposición en el Santo Ángel en homenaje al crucificado. Entonces se decidió traer uno de Pablo de Rojas. Maravilloso. Maravilloso, no era el que habíamos hablado en principio, pero bueno, era un Cristo maravilloso, y se pensó desde el principio en este de Vergara. Pensábamos que, hombre, que estaba muy lejos, que iba a ser muy difícil, que no nos lo iban a dejar, y nos pusimos en contacto con Coldo. Coldo era un sacerdote mayor, un hombre de una cierta edad, que era el delegado diocesano de Patrimonio de Guipúzcoa.
Y cuando se lo dijimos, el hombre encantadísimo. Uy. Pero claro, el Cristo vino y el Cristo había sufrido un incendio histórico, Un incendio histórico. del que no se había restaurado ni el retablo ni el Cristo. Entonces venía pues deteriorado y ahumado, con pérdidas visibles en la corona de espinas, con zonas que estaban muy oscurecidas por el humo. Y claro, vimos que había que hacer una pequeña intervención para que estuviese medianamente digno para la exposición. Pero no daba tiempo de hacer una restauración en condiciones. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una limpieza superficial, pero que adecentara la imagen para estar expuesta en la iglesia. La exposición fue en la iglesia del Santo Ángel y bueno, pues aquello resultó muy bien. Y cuando acabó la exposición, se retiró la imagen, fue otra vez al IAPH y ya se hizo la intervención completa. Es decir, que se pueden compaginar las necesidades cofrades, vamos a meter la procesión en el mundo, perdón, la exposición vamos a meterla en el mundo cofrade, se puede perfectamente compaginar con ese otro mundo técnico que corresponde a los conservadores y a la restauración. Y ahí pues se hizo muy bien, en 2 fases y perfectamente restaurado. Ahí está expuesto también en la capilla de Santa María de afuera, que es donde lo pudimos ver todo, como vimos en su momento a Pasión, y que la verdad es que esta es otra de las restauraciones absolutamente modélica y que nos devolvió la imagen en todo su esplendor. A ver, por favor, esa imagen que tenemos en televisión ahora mismo, yo sé que a muchas personas les gusta más la imagen oscura y la imagen sucia. Bueno, fíjate en esta imagen, Andrés. Los gustos son indiscutibles. Mi gusto no es mejor que el de nadie. Los gustos cada uno que tenga el que quiera. Pero esa suciedad es una suciedad grasienta. Y si eso no se elimina, la pintura se va perdiendo, que es lo que veíamos en las primeras intervenciones del Gran Poder. Entonces, para evitar que se pierda la pintura, es decir, que se empieza a desprender la capa pictórica, hay que limpiar. Luego, era necesaria y yo creo que quedó una imagen simplemente espectacular. Sí me gustaría, aparte de ratificar la excelencia del IAPH en la intervención, sí me gustaría destacar aquí que no puedo dejar de sonreírme porque era un hombre entrañable, este Coldo, que cuando ya acabó la restauración y le dijimos que bueno, que ya se podían llevar Cristo, que ya se había hecho, que tal, nos preguntó el hombre, muy en serio, dice, bueno, no, pero todavía falta una cosa. ¿Cuándo lo van a poner ustedes en un paso y llevarlo a la catedral? Ojalá. Y claro, eso dijimos todos, no, hombre, no, eso no puede ser, pero ojalá pudiera ser. Ojalá él creía que lo podíamos hacer y estaba entusiasmado con la idea de que el Cristo de Vergara pudiese salir en procesión en Sevilla. Imagínate. Al final, nuestros modelos de religiosidad popular, por mucho que nos digan, son los más exitosos porque quizás sean los más actuales. Bien. Cosa de la que vamos a hablar ahora. Bien, pues aquí concluye. Muchas gracias, Jesús Romanov. Qué arte, qué forma ya de presentador se te están adquiriendo. Sí, sí, me estoy volviendo artista de la canción española. ¡Ole, ole! Muy bien. Pues hasta aquí llega este análisis, este balance, este resumen, esta cronología de restauraciones a lo largo del siglo XX y XXI. Hemos destacado algunas, pero hay otras tantas que fueron soberbias, como la del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel, o como, por ejemplo, otra que no ha podido entrar, que fue la intervención de la Virgen de la Esperanza de la Hermandad de la Trinidad. Pero sin duda alguna, Sevilla ha vivido grandísimas restauraciones y tenemos que estar muy orgullosos por el IAPH y sobre todo el actual recital de restauradores que tenemos en nuestra ciudad. Bien, vamos a comenzar este debate, esta tertulia sobre el futuro de la Semana Santa. Vamos a abstraernos un poquito de la actualidad en referencia a los acontecimientos de las últimas semanas para enfocar y discernir hacia dónde va esta fiesta. Pero antes, Jesús Romanov, no me aguanto más. ¿El qué te pasa a ti? Hoy además estáis en mayoría, hay que ir a Iván Peluquero, hoy más que nunca. Y después de este programa, más todavía, ¿verdad? Tenemos que ir a Iván Peluquero, que ya podías haber puesto las fotos que yo te pasé, en la cual se me ve a mí maravilloso. Es que lo estamos dejando para el último capítulo. Para el último capítulo, sí, a ver, para que no nos vuelvan a ver nunca más. No. Haz un adelanto de esas fotos secretas que todavía no han sido publicadas. Pues sí, esas fotos secretas que están con los documentos del CSI. Bueno, pues... ¿Pero qué hay en esas fotos? Pues lo que hay en esa foto es que le dije a mi primo Ale, hazme una foto, mientras porque se me ve a mí con el baño de vapor y todas esas cosas maravillosas que te dan en Iván Peluquero para tus barbas. Porque yo pelo no tengo,
pero barba toda la que quiera. Pues esas fotos de Jesús Romanov en Iván Peluquero lo veremos como regalo de cierre de temporada. Exactamente. Pero hasta entonces, ¿qué nos tienes que decir de ello? Pues nada, que vayan ustedes allí en Montequinto, que hacen todo tipo de tratamiento, que además tienen una gran pantalla en la cual estás viendo todo tipo de pasos, marchas de fondo, buena conversación y que se pasa estupendamente ese rato mientras estás charlando con todo el mundo. Muy bien, pues yo me he propuesto hasta final de temporada... ¿Te va a cortar flequillo? ¿O qué? No, el flequillo no, eso es algo mío. Eso, Muy bien, eso es de tu iconografía. Efectivamente, muy forma bien, muy parte bien. de mi iconografía. Bueno, ahora no eres el único con flequillo. Es cierto, es cierto. Es verdad, ahora, es verdad. ahora le daremos paso, Lo cierto es que yo me he propuesto cada semana, porque aquí yo creo que he explicado y analizado bastante bien de qué van eso de los montaditos de Matacandela, pero Matacandela, además de la cerveza bien fría y los montaditos, tiene una carta para chuparse los dedos. Por ejemplo, yo hoy voy a hablar de los revueltos de esta casa, de los 3 revueltos de Matacandela, evidentemente con nombres cofrades. Por ejemplo, tenemos aquí la izquierda atrás, que es un revuelto de patatas con caña de lomo, champiñón, chorizo y jamón serrano. Tenemos Pararse Ahí, que es un revuelto con morcilla, pasas y piñones, y a mí este es el que más me gusta y el que pedí la última vez que fui. El Poquito a Poco, que incluye patatas, huevo, pimiento frito y 2 carabineros. Ahí es nada. Ya saben, Matacandela, tu taberna cofrade en el Arenal de Sevilla, concretamente en la calle Gamazo. Y ahora sí presento a Alberto Álvarez, que no sé ya cuántos programas lleva viniendo a esta casa, vamos, estás haciendo, no sé, hat-trick, no sé. Estoy en racha, pero es la primera vez de todas estas últimas que me siento con cierto temor, incluso, Curro, casi fuera de lugar, porque sustituyendo a Nolasco y compartiendo mesa con estas auténticas bestias intelectuales, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, especialmente con un Andrés que está en modo balón de oro de los tertulianos, no sé si se va a entregar al final, pero estábamos ahí viéndolo en redacción y se hacía el silencio cuando intervenía, entonces me siento con cierto pavor a discutir con estos señores. Que, por cierto, me dice Pablo Garrido, y no es broma, que todavía te puedes quitar un botón más de la camisa. Bueno, porque lo que no saben en casa es que este programa, que es el mejor en prácticamente todo, en cuanto al aire acondicionado no lo es. Hoy no se está especialmente mal, pero aquí hemos sufrido... mucho. Hemos salido dignos de restauración, nosotros de aquí. Curro, perdona, Dime. ¿puedo saludar a unas personas un momentito que viene al caso? Sí. Yo quería saludar a los padres de Alberto. Correcto. Estuve el otro día con ellos. ¿Qué dices? Sí, ¿En el concierto? Simpatiquísimos los dos, ¿eh? Y fue un encuentro muy agradable. Sí, bueno, es que mis padres os paran como figuras auténticamente con famosos de primer nivel. Vamos, el que menos le gusta del programa es su hijo. Pero a mí me encantaría conocer la opinión de Manuel Jesús Roldán sobre esta puesta en escena. La puesta en escena, la de la apertura Sí. pectoral, a mí me recuerda a un profesor, no voy a decir nombre porque Andrés igual lo recuerda, a un profesor que era muy conocido en la facultad y que en una publicidad de un centro deportivo lo veíamos en los cines saliendo en el anuncio y salías con el pecho abierto. Mira. Yo solo te voy a decir una cosa. Qué plano. A mí hay... Mira, parece que me ha hecho una barra Orteaga, ¿eh? Muy definido. A mí bastante gente me ha dicho que te quiere conocer. ¿Sí? Eso es lo que yo ¿Amigas te voy... tuyas? Ese es el problema. Ese es el problema. Pero acuérdate de mi amiga la de Huelva que se quedó con ganas de conocerte. Ay, bueno. Joana, te quedaste con las ganas. Bueno, problema tampoco. Bueno, exactamente. Que, por cierto, que Alberto decía hoy que esta noche se está mejor aquí que el otro día. Sí, porque hay veces, vamos a ver, eso que vamos a tener que llamar a alguien para que te retire esos brillos que te están Pero saliendo a ti. Ten cuidado, que te lo voy a retirar yo a ti, Jesús. Que no te me lo vaya... voy a quitar yo a ti. Exactamente. Por Dios. Que nos han regalado esto para ¿Eso evitar qué los brillos. es? ¿Eso para evitar los brillos? Claro, porque el otro día pues yo salí en la tele con muchos brillos. Que Con la tiene- policromía visiblemente alterada. Tiene una explicación técnica. ¿Cómo? La policromía visiblemente alterada. Efectivamente, entonces salía yo con unos brillos y mis compañeros de redacción, que son los mejores del mundo, me han regalado esto para que yo cada cierto tiempo pues me limpie la cara. Que me hace Ideal, falta. me encanta. Ahora bien, voy a explicar por qué tenía brillos. Aquí nada es casualidad. Vamos a ver. Un barniz. No. Vamos a ver. El programa del pasado lunes y pasado miércoles fue en directo, a partir de las 9 de la noche.
En el edificio donde estamos, el aire acondicionado se desconecta automáticamente a las 8 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que a partir de las 8 no hay aire en este plató. Entonces yo, como además soy el único que lleva chaqueta por obligación por el momento, que a lo mejor el año que viene me presento ya sin chaqueta, pues evidentemente sudaba más. Y eso me hacía que aquí me salieran unos brillos que alguno pues lo comparó precisamente con la Virgen de la que estábamos hablando. Por tanto, ¿qué pasa? Que habitualmente esos brillos no aparecen porque el programa lo grabamos al mediodía. Entonces, al grabarlo al mediodía, como están escuchando, tenemos el aire puesto. Pero aún así, aquí tengo mi limpiabrillos para tener una mejor policromía. Me encanta. A ver si alguna empresa se fija en nosotros y nos regala uno de estos para que lo promocionemos oficialmente. Hombre, ¿por qué no? Bueno, pues ahora sí, entramos ya en materia. Venga. Vamos a ver. Tengo aquí yo apuntadas una serie de cuestiones, de momentos, de vivencias que han sucedido en la ciudad en los últimos años, concretamente en los últimos meses. Una petalá al aire cuando una hermandad decide no salir, expresiones soeces a algunas vírgenes de la ciudad, pitos a una hermandad porque decide no salir, abucheos a otra porque va tambor, desbandada, nunca mejor dicho, en una cofradía del Sábado Santo porque la banda no entró en el interior de la iglesia y el público salió al último momento donde esa banda interpretaba su música. ¿Qué más podemos decir? Gestora en una hermandad recientemente donde dimitió la Junta de Gobierno al completo, pintadas y grafitis en la puerta de una capilla pidiendo la dimisión de un hermano mayor, bloqueo de cerraduras, incluso detención del presunto autor por parte de la Policía Nacional. ¿Qué más podemos decir? Pegatinas, por ejemplo, de la Esperanza de Triana, que eran tapadas por otras de la Macarena en el puente de Triana, por ejemplo, o incluso pegatinas de la Macarena ubicadas en el domicilio, sin ir más lejos, del hermano mayor de la Esperanza de Triana. Incluso recuerdo concretamente la del puente de Triana, no era una fotografía de la Esperanza de Triana, era una pegatina de la Macarena y como estaba en el puente de Triana, pusieron una de la Esperanza. ¿Qué más podemos decir? Pues lo más reciente. Déjame que apunte otras cosas. Sí, ahora mismo. Termino y os doy paso. Conatos de agresión en la Basílica de la Macarena, manifestaciones pidiendo la dimisión de una Junta de Gobierno, agresiones también orales a miembros de Junta en la Macarena y también, evidentemente, pues campañas de acoso y amenazas a vestidores, a hermanos mayores y también a periodistas que desde aquí denunciamos las diferentes campañas de acoso y derribo que también nos han hecho a nosotros. Todo esto ha pasado en el último año. Ahora, seguramente mis compañeros dirán que esto no es nuevo, que ha habido algunos de estos acontecimientos que sí se han repetido a lo largo de la historia. Pero sorprende que todo esto sea en un periodo tan corto como en los últimos 12 meses. Yo creo que este es el punto de partida. Todos estos son los acontecimientos que han sucedido en la ciudad en el último año, que no pasaban en las últimas décadas de esta forma, aunque hay algunas excepciones, y a mí sí me gustaría que analizásemos el futuro de la Semana Santa y de la gestión de las hermandades, porque aquí yo he mezclado el acto religioso, como es la Semana Santa, y las manifestaciones que han tenido lugar, con diferentes aspectos de la gestión de algunas juntas de gobierno. Por tanto, empezamos. Jesús, cuéntame. Hay una serie de cosas que yo también me gustaría resaltar, ¿no? El interés cada vez más grande en formarse que tiene la gente. Prueba de ello es este programa y la cantidad de audiencia que afortunadamente hacemos por nuestros programas de arte y nuestro programa de formación. El interés que también tiene la gente en conocer, también que hay bastantes jóvenes, no carguemos siempre sobre la gente joven, con ganas de profundizar y de ir más allá de las cosas. El respeto que yo también veo en bastante parte del público, es decir, no podemos dejar que todo sea ensombrecido por notas negativas. También tenemos que hablar del hecho de cómo hay una serie de cosas que son bastante positivas y que se están viviendo. O sea, que la gente cofrade, que haya mucha gente cofrade que tenga interés por leer, por formarse, por saber y que tengan esa inquietud, creo que es algo también digno de destacar en hacia dónde vamos. Es decir, el hacia dónde vamos también es eso, pero también es eso que yo estoy comentando, que ¿no? lo cites, porque lo bueno y lo positivo también hay que decirlo, aunque no venda tanto. Exacto. Y más si tiene que ver con nuestro programa. Hombre, que muy bien, Jesús. Muy bien. Efectivamente, Muy bien. ¿no? Oye, que en las diversas facultades haya diversos TFG o haya tesis doctorales
que pueden de lo que sea. Yo quería hablar de eso. Y que te estén hablando de temas relacionados con la Semana Santa, y no solo de arte, sino de cualquier otra cosa más, ¿no? Pues, oye, creo que es algo que habla bien de nosotros. O sea, no vamos a hablar, creo que no debemos hablar solo de eso, sino hablemos también de todo lo bueno que se está aportando. Sí, yo quería hablar de eso porque me gustaría partir de dos categorías. Una, la fiesta es objeto de estudio en la universidad. Sí, señor. La fiesta, no solo la Semana Santa, todas las fiestas, tanto religiosas como no religiosas. La Feria de Abril también es objeto de estudio. Es decir, las fiestas se estudian en distintos programas de historia, si no recuerdo mal, de antropología y, por supuesto, de arte. Hay una asignatura que es arte y fiestas. Por lo tanto, estamos hablando de materia universitaria que se puede afrontar, como bien dijo Manuel Jesús, para las restauraciones desde dos perspectivas. La del cofrade en la calle, pero también desde el rigor del estudio reglado. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece importante que tengamos en cuenta una cuestión. La fiesta, como muy bien anunció Gadamer, no tiene ni principio ni fin. La fiesta se está. Tú cuando llega el Domingo de Ramos no te paras a plantearte cuándo se acaba, que se acaba el sábado. Tú empiezas a vivirla hasta que se acabe. En la fiesta se está, dice Gadamer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la fiesta es un acontecimiento cerrado en sí mismo, en su propia celebración. Por lo tanto, la Semana Santa que usted ha visto este año no la volverá a ver nunca más, porque la del año que viene será distinta, seguro. En matices, en lo que tú quieras, que los grandes cambios se tardan años en verlos, sí, los grandes cambios sí, pero en tanto que son objetos de uso en una celebración y por lo tanto en una práctica de uso también, cada año las circunstancias pueden variar, por la lluvia, por el calor, por múltiples factores. Luego, no podemos establecer un patrón unívoco para la fiesta porque nos equivocamos. La fiesta tiene muchos matices, está en constante evolución y está también sujeta a cambios circunstanciales de muchos tipos. Bueno, a mí en este caso, Curro, es que has puesto un punto de inicio muy amplio, ¿no? Yo creo que es evidente que se dan dos circunstancias. Una es la que tú comentabas, es decir, que esas situaciones de corte negativo vienen ocurriendo toda la vida, pero ahora tienen un espejo, un reflejo mayor debido a las redes sociales y a esta evolución tecnológica que se ha vivido, ¿no? Es evidente que si hoy se produjeran discusiones o peleas que se han producido entre hermandades en años anteriores, pues tendrían una difusión infinitamente mayor. Pero si bien es cierto esto, también es cierto que creo que sobre esas notas negativas que tú aportas a la fiesta se está viendo, como bien dice Andrés, una evolución, si bien paulatina, lenta, pero se está viendo, ¿no? en faltas de respeto, en una situación que yo estoy de acuerdo con Álvaro Ojeda en la que se está llevando a cabo una carnavalización de la fiesta como tal, ¿no? Me atrevería a decir una desacralización, la afición por encima de la devoción. Creo que es lo que se vive a día de hoy. Lo digo con el conocimiento de causa de ser una persona joven, quitándote a ti como presentador el más joven de la mesa, que tiene amigos en todos los sectores de las fiestas, en costaleros, en bandas, en nazarenos, y es cierto que yo aquí me veo, ¿no?, una reflexión sobre Nietzsche, ¿no? Creo que Dios, si no ha muerto todavía, está muriendo en muchos aspectos. Entonces, cuando uno le pierde ese sentido sacro a lo que está viviendo, es cuando pueden aparecer esas faltas de respeto, cuando pueden aparecer esas situaciones incómodas en las que lo que importa es el momento del protagonismo individual, ¿no? Creo que prácticamente la nueva religión a día de hoy es el like en la red social, creo que es lo que muchas veces se gusta, y se da situaciones en las que cuando se convoca una manifestación para ir contra una junta de gobierno, que podría ser algo no impensable, pero sí poco común, además dentro de esa manifestación creo que hay una serie de personas que buscan su cuña de protagonismo, que buscan tener el poder en ese momento, una serie de personas que salen a la Semana Santa sin entender lo que están viendo y cuyo único interés es me tomo 2 copas en tal esquina, no respeto lo que estoy viendo y resto a la fiesta. Has dicho muchas cosas, por ejemplo, una cosa que sí creo que también está proliferando mucho es impugnaciones sobre procesos electorales en hermandades, ¿no? Creo que en definitiva todo es reflejo de una sociedad que estamos viviendo, que creo que es de una generación de cristal. Hablaba el otro día con Francis de lo difícil que es suspender a un chico hoy, ¿no? Pues aquí todo el mundo se ha acostumbrado a que siempre tiene la razón, a que no se puede perder, y nos da situaciones, en definitiva, algunas dantescas. Siguen siendo, estoy en el barco para terminar de Jesús Romanov, siguen siendo situaciones menores, gracias a Dios, pero sí creo que tenemos que tener cuidado con esta cuña que poquito a poco va creciendo. Claro, pero me quedo con lo que has dicho, ¿no? Una Semana Santa cada vez más alejada de Dios, entonces esto que
¿qué es? ¿A dónde vamos? Si nos alejamos de Dios... A mí me gusta hacer un ¿Hacia dónde análisis vamos? con una perspectiva muy larga del tiempo. Mirad, la Semana Santa, mi teoría, y creo que la teoría de muchos historiadores, no es otra cosa que el reflejo de la propia historia de la ciudad. Es decir, a determinados tiempos corresponden determinadas Semanas Santas. Nada de lo que has dicho es nuevo. O sea, de todo ese listado que has hecho de elementos negativos, si viviéramos el uso partidista que se hizo por mayordomos de la Macarena, Sarramián en el 18 y en el vaso que 19, le tiran el a la Virgen. vaso, Sí, si viviéramos claro. guerras, si viviéramos enfrentamientos, si viviéramos nosotros, no hemos vivido enfrentamientos de Nazareno a Siriaso. Pero eso es el Vivieron- contexto, ¿no? Bueno, el contexto, pero ha pasado. pero Ha pasado, se han sí, peleado pero los eso ha pasado nazarenos a porque farolazos. uno llegaba antes que Sí. otro a determinada esquina. Eso Y han ha tirado la pasado. cruz al suelo. Y han tirado la cruz y han colocado la Eso ha cruz de guía pasado. por delante una de otra. Claro. De Eso, hecho- eso ha existido. Y Manuel Eso- Jesús. de hecho, y si un me lo tiro, permitís, y un claro. tiro con la estrella. Y asesinato. Hay una crónica muy interesante que se conserva en el convento de Capuchinos de unos libros que escribe un fraile con todo lo que ve y con todo lo que pasaba. Habla de un asesinato que hubo a la salida de la catedral mientras pasaba la Hermandad de la Antigua y Siete Dolores. Eso está recogido en esos libros manuscritos. O sea que este tipo de cosas no nos vayamos a creer que son nuevas. Incluso en el siglo XIX ya se habla de carreritas en Montserrat. En efecto. Bueno, y en el 70 y tanto, una manifestación el miércoles santo con un muñeco ahorcado por medio de la Por toda la campana, campana. Claro, pero, rompiendo el baratillo. Eso es, pero sí, sí. quería seguir Claro, escuchando a Manuel eso no Jesús lo has porque conocido. Alberto ha sido quien me ha dado la respuesta que yo buscaba. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde qué vamos? Semana Santa Bueno, vamos? pues vamos a una Semana Santa que vaya en paralelo a nuestro tiempo. Entonces hay que analizar nuestro tiempo para entender qué tipo de Semana Santa nos podemos encontrar. Nosotros vivimos un tiempo en el cual todo se sobredimensiona. Se sobredimensiona es que a determinados aspectos de la vida se le da una mayor importancia de la que tiene. O hay un exceso de información y de juicios sobre el tema. Eso está ocurriendo con la Semana Santa. Y con el fútbol y con todo. El fútbol y con todo. Y con Es decir, todo. Tenemos fútbol 94 horas al día de un día que tiene 24 horas. Con la Semana Santa pasada ocurre Cierto. exactamente lo mismo. ¿Eso puede ser positivo? Puede ser. porque a lo mejor pero interesa puede más, crear, bueno, ¿Interesa pero, más pero esta Semana Santa? puede crear una forma, una visión diferente de la Semana Santa. Es decir, si aquí se están haciendo programas de Semana Santa hasta julio, habrá quien diga, yo entiendo la Semana Santa de otra manera, en otros tiempos. Y en otros tiempos es que yo la vivo la Semana Santa en su fecha de un tiempo, que luego tiene un tiempo posterior, que hay una cuaresma precedente, pero no hay 24 horas al día, que es a lo que hemos llegado. ¿Por qué hemos llegado a eso? Porque nosotros vivimos la sociedad del Gran Hermano. La sociedad del Gran Hermano es que las 24 horas del día estamos constantemente enchufados al tema que queremos ver. Lo predijo Orwell cuando escribió en 1984, se hizo luego el experimento televisivo, se convirtió en otra cosa, pero en eso es lo que vivimos nosotros, en mirar constantemente la información y en estar analizando constantemente. Claro, como la información además no es una información profunda, sino que es una información, y esto me voy a permitir la palabrota, twitterizada, la Semana Santa se está twitterizando. Todo lo que debemos dejar limitado a un análisis de 200 y pico caracteres, de dos ideas muy básicas y muy sencillas, que nos gustan o no nos gustan. Y esto es muchísimo más complejo, muchísimo más profundo. Otro análisis más, ¿hacia qué ciudad o hacia qué mundo vamos? Hombre, pues vamos hacia un mundo muy superficial. Vivimos en un mundo muy superficial. Eso se refleja en la Semana Santa, evidentemente, porque en muchas ocasiones se queda con lo anecdótico, no se queda con la profundidad de lo que hay dentro, sino que se queda con el determinado solo que hay en el minuto 3 de una marcha o en el determinado cambio que hay en un paso de misterio. Eso es lo anecdótico. ¿Quiere decir O que eso en hay que el eliminar? determinado encaje. O en el determinado encaje, por supuesto. ¿Quiere decir que eso hay que eliminarlo? No. Pero hay que sobredimensionarlo. Si le dedicamos a eso tanto como a otras cosas que son más profundas o que son la base de la Semana Santa, evidentemente estamos diluyendo el sentido de la Semana Santa. ¿La Semana Santa está en mal momento? No. La Semana Santa está en un momento de esplendor de números. Estético también. De ¿verdad? esplendor estético, de esplendor de números, de esplendor en muchos aspectos que antes estaban ocultos. Es decir, la Semana Santa ahora, las hermandades tienen una vivencia prácticamente anual. Las hermandades antes no tenían vida. Cuando yo digo antes, no digo aquello que entendemos nosotros de nuestro tiempo. Antes me refiero a siglos pasados.
Sí, la Semana Santa hay que verla con una perspectiva muy amplia de siglos. Y esa perspectiva amplia es la que nos da una cierta capacidad. Fíjate una un detalle. Mi generación escuchaba discos. Claro, Y escuchábamos los discos enteros. claro. Una cara y después que había que darle la vuelta, la otra cara. No escuchábamos canciones sueltas, escuchábamos los discos completos, al menos los que escuchábamos determinado tipo de música. Y la mía, la cinta. Yo te puedo La decir... cinta igual. Pero a la cinta ya le daba, Pero- ya avanzaba. Eso, Sí, claro, pero el la primer cinta podía disco, avanzar, el disco no. primer disco de la Niña Pastori lo tengo yo aquí Sí. entero. Bueno, vamos. nosotros mucho más antiguos que la Niña Pastori. pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que qué joven o qué adulto hoy día escuchar discos enteros. Ninguno. Nadie. Es decir, cambian los modos, tienen que cambiar las celebraciones. Eso es evidente. Eso sí, que Alberto ha sacado aquí unos aspectos que son negativos, que son aspectos que deberíamos pensar sobre ellos. A ver, ¿no? son unos aspectos, Evidentemente. estos aspectos están sacados la mayoría de esa intervención tan famosa que tú hiciste en una tertulia donde nosotros estábamos hablando de la pétala. Sí, aquello fue porque en la Estos celebración, mismos, vamos, sí, estos mismos. porque hubo una serie de comportamientos que nos parecieron inadecuados. Pero que se han repetido e incrementado. Bueno, pero es que lo que se buscaba era el Sí, protagonismo. pero es que no ha pasado tanto tiempo, Se es buscaba que- el protagonismo en base a lo, Claro. superficial que decía Manuel Jesús para Claro. tener su publicación en Instagram y a rendirle pleitesía a la religión del like y, Claro, y del pero es que tener estamos visión. hablando aquí de la evolución y como muy bien ha dicho Manuel Jesús, va con la sociedad y las sociedades cambian, pero no cambian radicalmente de un año para otro. Es un Eso es un proceso lento que no nos vamos dando lentísimo. cuenta. Pero fíjate, vosotros habéis Claro. hecho una comparación en la que lo primero que se os ha venido a la cabeza es el fútbol, que sabemos los pros y los contras que tiene. Es Por decir, ejemplo, y vosotros la- habéis puesto en el mismo plano al fútbol y a la Semana Santa. Y yo estoy de acuerdo con todos vosotros. ¿Hacia dónde va la Semana Santa? ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde va la sociedad? Yo traje hace muy poquito aquí unos datos del CIS, en el que se decían cuántos sacerdotes menos había en España, me parece que era un 20%, cuántas personas menos se declaraban como católicas a día de hoy, y Cierto. se da la situación de que además es que es una religión, y en toda la sociedad occidental a día de hoy, en la que gusta tener los beneficios con el mínimo esfuerzo, es una religión de la que es muy fácil declararse, Andrés, porque aquí, perdóname, prácticamente pues no hay que ser practicante, no hay que hacer nada, ¿no? Yo me declaro como católico, pero entonces, insisto, llevamos esto a una situación de afición. Y de hecho, fíjate, Sí. esta última reflexión que voy a hacer, porque dentro de lo bueno que ha dicho Andrés, Jesús, que decía, estoy viendo a gente formarse y demás, yo esa formación que estoy viendo en cuanto a túnicas bordadas, coronas de espinas y potencias, la veo por el trabajo que lleváis haciendo vosotros en este programa, que es el más visto durante años, llevado a las redes sociales. Es decir, la formación que se está haciendo precisamente por el contexto de afición que tiene la fiesta, en el que uno puede seguir la Semana Santa desde Twitter. Y en Twitter ven el clip de Andrés Luque Teruel indicando cómo hay que sacar al Cristo, y así lo están sacando. Esa es la formación que yo estoy viendo. Pero todo esclavo de que las redes sociales gobiernan la fiesta, y lo que es peligroso no es la desacralización en sí, porque uno puede ir con su afición sin sentir absolutamente nada, pero tener un carácter de educación, ¿no? Un carácter de entiendo lo que estoy viviendo, aunque no lo sienta de la misma manera en la que esta fiesta nació. La problemática está cuando se traspasa esa libertad de cada uno y afecta a la de los demás. Claro, claro. Hay- Mira, perdóname Sí. un segundito para rematar esto. Los dos ejemplos que hemos puesto, el del fútbol y el del disco entero. El fútbol. A Maradona le daban una patada detrás de otra, una, otra. Era criminal para los aficionados al fútbol, que lo recuerden, era una carnicería. Además iban a lastimarlo. A lastimarlo. Nos quitamos de en medio al que nos gana. Eso no pasa con Messi. ¿Por qué no pasa con Messi? Porque tienes la tele. Porque la tele te pone los primeros planos, porque las cámaras vigilan, porque hay... Cuando digo con Messi quiero decir con los futbolistas de ahora. Ahora es impensable una cacería de ese tipo. Es decir, esto llévatelo a cualquier otro espectáculo y a la fiesta. Antes salía un paso y a lo mejor te daba cuenta o no te daba cuenta. Ahora te ponemos los primeros planos. Exacto. Ahora te lo sacamos, ahora te lo explicamos. Entonces, en ese sentido hay una evolución paralela del alcance que tiene la celebración de la fiesta con lo que estamos viendo en esa otra fiesta deportiva que es el fútbol. Con los discos te digo lo mismo. De la misma manera que tú no escuchas, hoy día la gente no escucha un disco completo. Yo recuerdo que poníamos, por ejemplo, el Siga Sabri de Jethro Tull y era un solo tema de 40 minutos, dividido en 20 y 20, para que entraran, porque el vinilo nos metía 40 minutos. Entonces teníamos que escuchar y escuchábamos el disco entero. Pues igual que ahora la gente va... Una sociedad consumista.
Bueno, aquello era... La actual, digo. La actual, claro. Todo es el Ahora van consumo a un inmediato. tema, ahora van a un tema al que me gusta y paso del resto del disco al que me gusta. Eso en mi generación era impensable. Pues, ¿qué pasa? Llévatelo a la fiesta. Mi generación iba a ver una cofradía y decíamos, en tal sitio le tocan, y era un acontecimiento. Y a lo mejor ese año en ese sitio pasaba tambor. Y tú lo asumías como una posibilidad. Y a lo mejor si tenías tiempo y querías, te iba a otro sitio, a ver si aquí tengo suerte y le tocan. Ahora no. Tú ahora quieres ir al sitio donde le van a tocar, igual que hace Claro, el disco. es una Semana Santa a la carta, ¿no? Es una Semana Santa, Exacto. la que tú quieras a la carta. Claro. Claro, eso cambia, pero ese comportamiento no es de todo el mundo, no es generalizado. Por eso tú has destacado lo negativo y tú has destacado lo positivo que hay. Ese comportamiento es de minorías y lo censuramos en su momento, evidentemente, porque molestaban, ¿no? Yo recuerdo que yo dije una cosa que a mí me molesta muchísimo y a una profesora mía, compañera mía después, María Jesús San, no lo soportaba. ¿El qué era? Que te echen el humo a la cara. Ah, el vapor cofrade. Yo tampoco lo aguanto. Yo no lo aguanto. Mire usted, Ahí no va a haber debate, yo tampoco lo... yo no tengo por qué aguantar. Yo llego aquí una hora antes, llego el primero, y a última hora llegan varios, y siempre el que va despistado o la que va despistada, cuando te das cuenta te ha echado todo el humo encima. Mire usted, no. Usted tiene derecho a hacerlo, por supuesto, pero no a echármelo a mí y que me lo trague yo. Hay una Entonces- cosa, y hay una cosa que a mí también me gustaría comentar al hilo de lo que ha dicho Manuel Jesús. Sí que es verdad que en algunos aspectos vamos a la superficialidad, pero como reacción, y yo lo observo entre la gente joven, es el hecho de que otros van al más allá y a la profundidad. Claro. Es decir, cuando yo era niño, solamente se arrodillaban en la consagración los viejos, que todavía se habían educado, ¿no?, en el preconcilio. La gente de la generación de mi madre no se arrodillaban. Y es más, había sacerdotes que te decían que no había que arrodillarse ante el cuerpo de Cristo real que estaba allí. Lo dijo un papa en televisión, que había que mirar a los ojos, que no había por qué humillarse delante del cuerpo de Cristo. Entonces, si te lo dice la máxima autoridad de la Iglesia, cambian los comportamientos, indudablemente. Hoy los jóvenes, la gente de mi generación fue la que empieza ya en mayoría a arrodillarse delante del Santísimo. Hoy los jóvenes y la gente de la edad de mi madre ha recuperado ese comportamiento. Te doy esa nota. Pero porque estás hablando de una cosa muy interesante, Jesús, que también va al hilo de la sociedad que estamos viviendo, que es la polarización absoluta, la desaparición total. De eso he empezado yo de los hoy grises, hablando. La desaparición total de los grises. Es decir, coincides si a usted lo que le conmigo. gusta es totalmente lo superficial, vamos a decir el izquierdo, el solo, la pluma y el cambio, pues yo me voy al extremo contrario, que es la austeridad, el rezo, el me arrodillo. La Es más, polarización de los gustos. Es más, hay una cosa que yo empecé a observar en los 90, que yo era un jovencito un poquito perspicaz, y era si es verdad, leche, los que me conocen desde esa época te lo pueden decir. En los 90, una de las cosas que empiezan a tener un cierto auge son las hermandades de negro. Empieza a decir, no, yo soy de tal hermandad que va de negro, que va... Y empieza a hablarse de otra cosa, que también tiene un punto superficial, que es el folclore negro, que de eso se habla muy poco, que hablamos mucho de izquierdo, de pluma, de solo y de esto y de lo otro, pero del folclore negro se habla muy poco, porque es algo que está socialmente aceptado y bien visto. Es decir, yo soy hermano de tal hermandad que va con tal túnica y esto y lo otro, y eso está socialmente aceptado. Y además te lo aplaudo. Pero puede ser tan folclórico y en algunas ocasiones puede ser tan vacío y un cascarón como lo otro. Sin embargo, lo que no se contempla es, y has ido a lo mismo, ha hecho la misma reflexión que yo he hecho al principio, ¿no?, cuando he estado hablando, la gama de grises, ¿no? Pues te puede gustar perfectamente la petalada de la Esperanza de Triana en la calle Pureza, y eso te puede elevar tremendamente espiritualmente, que no contemplamos también que este tipo de cosas, por muy folclóricas que las vean, también puede ser una elevación espiritual, tanto como ve pasar, que te digo yo, el gran poder por cualquier sitio de su recorrido, porque al final eso está en la actitud y en la predisposición que uno mismo lleve. Pero se está creando el prototipo dogmático del buen cofrade.
que el buen cofrade es el de las coronas de espinas, el de las túnicas bordadas, el que le gusta la oliva de Saltera, la Puebla del Río y por la noche escucha Eso a es Belvedere. ahora. No. Eso es ahora, en los 90 no. A Belvedere. Entonces, todo aquel que se salga de ese patrón no es un buen cofrade. Yo me gustaría dar una perspectiva más amplia. Vamos a ver, una perspectiva europea. Antes hemos hablado de perspectiva de siglos. Perspectiva europea. ¿Dónde va Europa con la religión? Europa se está laicizando, tendiendo hacia el ateísmo, tendiendo hacia otras religiones. Bueno, no España, acaba perdóname, de encontrar su espacio. ya es un estado aconfesional. Claro, pero y dentro de España, ¿dónde están los sitios con hermandades y cofradías? A años luz de los que no las tienen. Entonces, el clavo ardiendo al que se agarra la iglesia. No nos engañemos de eso, ¿eh? Ejemplo, la esperanza de criar en las 3.000 viviendas, ¿no? Ejemplo es nuestro señor arzobispo. Preguntémosle de dónde viene, si allí había ese movimiento de masas que él vive aquí. Sí, Hombre, pero vamos a ver, ellos lo utilizan allí como una era, herramienta contra el laicismo, ¿no? El arzobispo aquí, aunque no sea cardenal, es un príncipe de la iglesia y es una autoridad, Claro. y allí, pues no era nadie. Efectivamente. Segunda idea que yo me gustaría lanzar. Hemos hablado de las redes sociales. Las redes sociales no son el reflejo de la Semana Santa. Como no son el reflejo de la realidad. Si nosotros vivimos, y creo que aquí las usamos, No lo son, yo estoy de acuerdo contigo. Un No lo son. enorme porcentaje de la población vive al margen, Sí. afortunadamente, de las redes sociales. Sí. Absolutamente al margen. Nos creímos- Y nosotros nos creímos Nos que creímos lo que eran dijéramos en representativos. Twitter, sentaba Sí. cátedra, lo que dijéramos en Facebook, sentaba cátedra, eso le afecta a un 10% de la población. No estoy de acuerdo. Como mucho. En como función, mucho. en función además Sí. de la edad. Es no, una- no me atrevería a decir, o sea, Sí, cuál sí. el porcentaje de personas menores de 35 años que no tengan redes sociales o que no le den importancia. No Manuel Jesús, decimos, quizás decimos es que no, ínfimo. Sí. no decimos que no den importancia o que no la tengan, no, ni mucho menos. Lo que decimos es que no tiene la incidencia social que parecía que que iban a parecía tener. que iban a tener. Ni reflejan la No, realidad. Ni reflejan la realidad, porque polarizan, entre otras cosas polarizan. Sí, se quedan como club virtuales. Como clubes virtuales, Claro. que en realidad no Sí. responden a la realidad. Una tercera idea que a mí me gustaría ver, ya que estamos lanzando ideas sobre hacia dónde va la Semana Santa, que si hay algo que es muy claro en los últimos años, es que toda esa perfección técnica que se ha alcanzado, que podemos ver una Semana Santa de 24 horas, unas procesiones de 24 horas, tal, etcétera, etcétera, lo que le han quitado a la Semana Santa es espontaneidad. Eso era un Totalmente. componente importante. Sí, muy importante, Espontaneidad, muy importante. Es decir, aquello que surge de pronto y surge, no, ahora ya sabemos dónde van a cantar a saeta, la Sí. playlist de la banda, dónde va tal, Sí. esto. La hermandad de Esa los gitanos espontaneidad, sí, este se hace año público, te se da, hace público. Se hace te da público. creo recordar. Claro, eso es un te dicen espectáculo al cual tú vas con un folleto de quién va a cantar en dónde. Claro, Tú claro. antes nunca sabías quién iba a cantar en ningún sitio. Claro. Bueno, la Semana Santa a la carta, que decía Curro. La en Semana este Santa a la caso. carta. decido Una Semana Santa lo que quiero selectiva. consumir. Lo que yo tengo, de manera metafórica, es un mando de televisión en el que elijo lo que ver en cada momento, ¿no? Y más si Exacto. directamente... Sí. me Yo das el por programa. eso- Porque saben la información antes de que suceda. Exactamente. Sí. Mira, la semana pasada, o la anterior, perdón, fue el Corpus. Y yo soy un gran defensor del Corpus y digo que por favor, que ni le toquen ni lo cofradiericen. Porque yo creo que lo he dicho aquí, la cofradierización de las cosas y la semanasantización de las cosas es un peligro. Es un peligro enorme. Es decir, aquí hemos llegado a un extremo en que cualquier manifestación de la religiosidad popular, las glorias, por un lado, por otro lado las procesiones del Santísimo, por otro lado las procesiones de impedidos, si no llevan el formato Semana Santa, se supone que son un fracaso. Y sin embargo, nos hemos olvidado que todas estas manifestaciones tienen su propio formato, tienen su propia manera de ser, y ese es el éxito que tienen. El Corpus, por ejemplo, que este año ha sido esplendoroso, que ha habido una gran presencia de altares. El Corpus es una cosa que nos interesa solo a algunos. ¿Por qué? Porque no hay izquierdo, no hay grandes bandas, no hay grandes solos, Claro, no hay pero nada de eso. ¿Qué le interesa al cómputo general del cofrade actual? Claro, entonces, ¿qué Pero le lo interesa que- al cofrade pero ahora? lo que voy- Pero perdóname, ¿qué le Por punto no interesa? le ¿Qué le interesa, ¿eh? interesa ese día? Afortunadamente. Corpus va Pero cuatro es que horas. las calles estaban No, llenas por la No, noche. pero discrepo porque en el Corpus hay Semana Santa y usted saca el misterio de la cena con la cigarrera detrás, ¿no? Eso me interesa a mí. Sí, pero a lo que voy, es Semana Santa, pero es diferente, porque ahí a lo que vamos es a llevar una imagen en calidad de un altar Ahí de vamos, Corpus. ahí vamos a ver un paso con una banda. No, detrás, no, a con lo un que va la misterio, hermandad. Mientras más gente haya encima, mejor. Escucha, a lo que va la hermandad, a lo otro estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Es más,
Yo, que ya sabéis que yo visito muchísimo los pueblos, que me encanta, ¿no? Una de las cosas que yo valoro mucho es la espontaneidad y cómo se ve todo. Déjame hacer un comentario con cierta sorna, pero es real, ¿eh? Insisto, sabéis que tengo muchos grupos y que tengo un corte de edad más bajo. Yo pregunto en un grupo, ¿a qué hora empieza el corpus? Y me contestan, sobre las 12 más o menos, que es cuando sale el Cristo. En este caso lo hizo por la noche por el tema de las temperaturas. Entonces, el cómputo general del cofrade joven va a lo que le interesa, que no es ese concepto del que Es el espectáculo. Es el espectáculo. Pero vuelvo a lo mismo. La afición. Es el espectáculo. Sin embargo, y tú me dices, perdóname, porque claro, tú me hablabas de la gloria. Dices, no, es un formato que no funciona igual. Pues si nos vamos al ejemplo del fútbol, está la Champions League y está la Kings League. Que bueno, que hay una pelota por allí, unos señores que juegan, que es parecido, una cosa parecida, un sucedáneo. Sí. Pero la Champions, Jesús. Pero que eso también pasa en las hermandades de gloria. Cuando Y depende llegan a lo que tú llames a la Champions. calle central, donde hay fuegos artificiales, pétalos. Depende de la hermandad. Y sevillana, pues ahí es donde se concentra todo Ojo. el mundo. Un mundo que no está en el resto de la procesión, pero está en esa calle porque es donde viene el espectáculo. Para mí lo que es Champions no tiene por qué serlo para ti. Correcto, Pero perdona, yo te hablo de la generalidad. pero Jesús, perdona una cosa. es decir, yo puedo tener mi idea personal concreta, pero te hablo, nos estamos moviendo por una serie de patrones genéricos, ¿no? Conforme al grupo social cofrade, no conforme a tu idea o la mía. Venga, Pero Andrés. perdona una cosa y lo llevamos ahora a la celebración de las fiestas o de las fiestas, porque estamos mezclando dos fiestas distintas. Una cosa la Semana Santa y otra cosa el Corpus. ¿Cómo has dicho que se llama eso? Kings League. La Kings League. Las Kidley, no sé No lo que sabía ni lo pero que me es. imagino que será un juego virtual. No, eso lo han creado los youtubers, es fútbol, pero de manera Virtual. absurda, con ¿Cómo? famosos, con creadores de contenido y con... Pero de mentira, que no se juega que no, fútbol. que sí se juega, hombre, pero ¿Cómo que se con juega? Ronaldinho Que y es como tal, si sí. nosotros echamos una pachanga. Exactamente, Pero contra la- pero bueno, tienen millones de Ah, bueno, tú seguidores, quieres decir ¿cómo? que son gente que ha jugado al fútbol Exactamente, y sí, que ahora se retirado, reúne y todo con broma. retirado Ah, y todo- y eso de mis broma. alumnos me lo han contado. Hombre, claro. Vale, ¿y qué pasa, Andrés? Sí, Pues joven. mira, muy sencillo. Lo que pasa es que la Copa de Europa o las grandes ligas europeas son una celebración deportiva que tiene una tremenda seriedad y unas implicaciones económicas y sociales tremendas. Así y es. lo otro es una broma. Correcto. Que a lo mejor genera dinero también, no lo sé. Pero lo otro se toma de un modo, ¿verdad? Sí. De un modo Jocoso. lúdico, jocoso, ¿no? Entonces no puede ser lo mismo la alta competición, no puede ser lo mismo que una broma. No es lo mismo. No es lo mismo la Macarena que una pirata. No es lo mismo. Evidentemente. No hay que llamar a las No es lo- cosas por claro, su nombre. no es lo mismo. O algunas veces las Claro, confundimos. A ver, no es lo mismo. Que la Macarenita, ¿no? Perdóname, que ha salido, que sale ahora, ¿no? Que sale de... salió ayer. Que eso asiste Ha salido, ayer, creo que día. fue. De- A ver, me ha sorprendido mucho escuchar a alguien de la clase de Manuel Jesús llamar pirata a asociaciones civiles con todos sus puntos legales en orden. Pero nos entendemos, a buen pero entendedor, eso ya hemos pues, hablado. Exactamente. De eso ya hemos hablado. de eso No, ya hemos no, hablado. pero eso también dice Ahora ¿no? vamos. Que hay más gente en una asociación civil que en un Ahora- Vía Crucis de una hermandad con 4 siglos de historia. Depende de la hermandad y depende de la asociación, porque yo he ido a ver muchas No es cosas. lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú vi al Vía Crucis del Señor de la Sentencia, que saca más sirio que algunas hermandades de Sí, penitencia. ahora vamos, pero por favor, dejadme rematar lo Venga. otro. La competición deportiva que estábamos hablando como ejemplo, resulta que exige unos entrenamientos de élite, una serie de días a la semana, lo otro no requiere nada. Esto lo podemos llevar, por ejemplo, a los que corren, al maratón. No es lo mismo los que se preparan para competir en el maratón que los que van vestidos de flamenca detrás. Que eso lo hemos visto. Sí, Eso no es sí, lo mismo. sí. Hombre, la nocturna, Ojo, ¿eh? que yo no critico a nadie, ¿eh? Que cada uno se vista de lo que quiere y que haga lo que quiera. Pero el que va vestido flamenca no va a competir, no tiene una preparación. Pues esto lo podemos traer a las fiestas. No es lo mismo una fiesta preparada y con unos cimientos sólidos que una improvisación. No es lo mismo. A ver, yo me acuerdo cuando en la Feria de Sevilla que hubo que hacer una ordenanza, iban gente que cortaba un 600 por la mitad y le ponía un burro por delante y tiraba del 600. ¿Cómo? Y aquello, sí, y eso hubo que prohibirlo, porque se vieron estampas de ese tipo en la Feria de Sevilla. Estoy hablando hace 40 años. Pero esas cosas pasaron. Entonces, no es lo mismo la planificación y la seriedad en una celebración, sea deportiva, sea religiosa, sea política, sea de la clase que sea, que la improvisación y que lo lúdico. Por supuesto, para mí lo que me llama la atención en este debate es la inteligencia que veo en aquellos, es decir, las cartas del juego las tenemos sobre la mesa, sabemos lo que hay, lo que gusta, insisto, en mayor o menor medida, no nos vamos a ir al gusto personal, pero lo que me llama la atención es el que tiene la capacidad de adaptación como para triunfar, es decir, cuántas hermandades estamos viendo que se están adaptando a lo que gusta a día de hoy precisamente para tener esa capacidad de triunfo, y yo quiero resaltar las palabras que tuve con un hermano mayor de una hermandad de vísperas, que hablándonos conmigo, tomándonos una cerveza, me dijo, mira Alberto, a mí,
la banda que llevo no me gusta, pero es la que vende, el misterio que tengo no me gusta, pero es el que vende, el proyecto de paso que quiero hacer no me gusta, pero es el que vende, y entonces... Pues entonces es el declive total. Bueno, es que somos presos y esclavos de una sociedad consumista. Claro, pero no es el declive total. Evidentemente. Perdóname, pero es todo lo contrario al declive cuando termina la exposición de motivos y me dice, y desde que he tomado estas 3 direcciones, he hecho más hermanos que nunca. ¿Qué tipo? Entonces, ¿Qué tipo? Sí, pero ¿qué clase Sí, bueno, de pero entonces, es que no podemos, cuando hay cantidad no podemos hablar de declive. ¿Vale? Ya podemos entrar en la calidad para paladares selectos, que pero para... la realidad, perdóname, es que el selecto y el no selecto pagan lo mismo para el auge y la evolución de la hermandad. Pero en la misma época también llega una hermandad como los Servitas o llega una hermandad como el Cerro del Águila y hace una planificación perfecta y busca las mejores imágenes y busca la excelencia en la celebración de la fiesta. Es decir, que eso también existe. Pero tú puedes tener algo muy bueno y muy potente, pero a la vez que sea excelente. Yo este año voy a insistir otra vez en la misma hermandad, que yo me quedé con las patas colgando, perdona por la expresión tan vulgar, pero es verdad. Cuando yo me planteé en el Parque Arcosa, cuando yo me veo ese misterio tan buenísimo, que fue espectacular ver aquello, algo que es, que además trasciende, ¿no? Un misterio que trasciende y que te lleva, pues eso, a la oración. La banda tuya detrás, Virgen de los Reyes, que es una banda que gusta tantísimo. Me están encajando tus características con lo que ha dicho Alberto hace unos minutos. Pero déjame terminar. Sin embargo, tú puedes irte a lo mejor y que ese mejor sea calidad. Si vas a apostar por cosas así, a lo mejor digamos, como podríamos llamarlo, más comerciales, ¿no? Pero que sean de una calidad. Pero lo que tú no puedes hacer es traicionarte a ti mismo. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer. En hermandades de víspera, que por ende son jóvenes, no existe la traición a uno mismo porque quizás está todavía en un momento de formación. Vale. Lo que estoy totalmente en contra de la criminalización de lo comercial. Es decir, lo comercial no tiene que ser, en definitiva, malo. Que creo que es una cosa que sí, estamos de acuerdo en el dogma de lo que dice Curro. Es decir, incluso yo creo, perdóname, yo que soy un enamorado de los Servitas y que esta misma semana pasada mandé mi correo para el hermanamiento, creo que los Servitas precisamente en el ámbito contrario tienen su corte comercial. Sí, pero mira, Alberto, eso a todos los que hemos escuchado con pasión desde niños a los Beatles, no nos lo pueden decir. Más comerciales que los Beatles no hay. Por supuesto. Y más calidad que los Beatles tampoco. Claro, toda la vida me ha gustado a mi Madonna. ¿Habrá algo más comercial que Madonna, por Dios? Además de la comercialidad, yo incluiría 2 nuevas características, que son la instantaneidad, hermandades que quieren ser grandes cofradías en un año. Uy, eso no se puede hacer, y está pasando. Sí. Y luego pero eso va de la mano de la cultura del poco esfuerzo. Y luego la politización. Y os voy a poner un ejemplo. Yo creo pero eso lo tiene que explicar. Sí, voy. La politización en las hermandades. Que crean las hermandades. Es decir, y aquí lo leí hace unos días y tenían toda la razón. El señor Cabrero no se puede quejar de que le hayan montado una manifestación cuando él hacía mítines políticos, tenía un jefe de prensa y tenía una campaña en toda regla. Claro, si tú politizas, el pueblo te responde. Y es que sorprende, y creo que esto es inédito, que hay, por ejemplo, 2 candidaturas en hermandades como los Estudiantes, Pino Montano, la Iniesta, los Panaderos, la Estrella en el primer mandato del nuevo hermano mayor, el Despojado, San Gonzalo, la Redención, Santa Genoveva o la Macarena y las Aguas, que mínimo llevan 3 candidaturas. Ojo. Eso no ha pasado nunca. Pero ojo. Lo que no puede ser es lo que eran antes las hermandades, que muchas hermandades eran cortijos de 3 familias. No, totalmente. Con nombres y apellidos. Es el cambio, claro, el cambio que estamos experimentando. O sea, ese modelo se superó. En las hermandades, el hermano mayor era el señor de apellido tal, que le había sido su padre y su abuelo, y el mayordomo era tal, y la camarera era doña Mariquita Pérez, que era la mujer de tal, o porque su abuela lo ha sido. Pero es que la polarización en la opinión lleva a la radicalización en la misma, con lo cual no es solo que yo tenga una opinión que es absolutamente contraria a la tuya, porque vamos a discernir en todo, sino que además yo creo que la mía es la correcta y quiero imponerla. Entonces eso lleva a situaciones de hermandades que se presentan con candidaturas, con enfrentamientos, con situaciones políticas lamentables, que
estamos viendo que se producen con Totalmente. comunicados y con situaciones muy cercanas a la política. Y bueno, de hecho, la política, es decir, la política de las hermandades es igual que la política a nivel estatal. Es decir, que estamos viendo que ayer entró en prisión un señor y aquí no dimite nadie, y nosotros queríamos aquí en el programa de la semana pasada que dimitiera la Junta de la Macarena. Es evidente que no, que Claro. cuando uno tiene un puesto se aferra porque es lo que tenemos intrínseco, ¿no? Conforme a la sociedad que estamos viviendo. Pero dentro de la rueda de la comercialización, dentro de la rueda del consumismo, viene ligada instantáneamente pues lo que estamos hablando, ¿no? Las prisas, la velocidad, la rapidez en conseguir todo en tiempo récord, la instantaneidad. Y ahí se están viendo mantos de grandes hermandades que se han hecho en un año y que a lo mejor no son los mejores. Estamos viendo asociaciones que levantan grandes misterios en 2 o 3 años, o una restauración express en 4 días, ¿no? Bueno, grande, tú quieres decir... Claro, Grande. De tamaño. de proporción. De proporción. evidentemente. Manuel y... Yo quiero hacer otro apunte sobre hacia dónde va la Semana Santa. Como a mí me gusta llevarlo en paralelo a la historia de la ciudad o a la Sí. realidad de la ciudad y Y el marco urbano. Y el marco urbano. Y el marco urbano, que es Voy muy a eso. importante. El marco urbano de Sevilla, ¿hacia dónde va? Hacia el abandono del centro. El centro se está turistificando, se está convirtiendo en un escaparate turístico. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva la desaparición de una serie de formas de vida habituales en la ciudad que sustentaban la Semana Santa tal y como la conocemos. Es decir, nuestros Evidentemente. padres, nuestros abuelos jugaban a la pelota en la puerta de la cofradía, en las plazas. A ver, ¿en qué plaza se juega ahora la pelota? A ver, yo he visto Bueno, partidos es que lo prohíbe. de fútbol. Pero es que lo En prohíbe. San Lorenzo he visto en partidos San de Lorenzo, fútbol. claro. Sí. Pero es que hay Hace señales muchos que años. dice prohibido jugar a la pelota. Claro, prohibido Precisamente jugar a que la se pelota. prohíbe. Es decir, el Bueno. centro, que es el que concentra un enorme porcentaje de las cofradías sevillanas, es inaccesible para muchos de sus cofrades. Ahí hay un cambio social importantísimo porque ya no es vecino de la cofradía el que procesiona o el que acude a sus cultos, etcétera, etcétera. Tiene que venir Cada de vez, otros lugares. cada Bueno, vez es hay que- menos vecinos. Es que ya Cada no vez se menos vive... vecinos, menos menos vecinos. Es que en la plaza, Hay un- es que en la plaza de Molviedro no se vive. Hay un directamente, documental- No existe, ya es hotel. No hay, hotel, no hay hotel. viviendas en la Plaza de Molina. Exactamente. Hay un documental muy bueno sobre la Esmeralda, sobre Alfonso, ¿no? Entonces, sale la Esmeralda vestida de nazareno y habla de la Macarena. Y entonces, cuando habla de la vuelta de la Macarena, dice, y viene ella y todo el barrio nos echamos a la calle porque ella es nuestra reina. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando la Macarena salió para el 25 aniversario de la coronación, cuando salió para el 25, que mi abuela me saca del colegio, que había colegio por la tarde, para ir a ver a la Virgen. Y recuerdo el ambiente de expectación en toda la Macarena, San Luis, recuerdo todo eso. Hoy eso es impensable. a lo mejor, mira, pero perdona, Curro. Yo me acuerdo de niño que en el mercado de la calle Feria, el Viernes Santo por la mañana, en aquella época no había, como ahora que hay muchos fares en los puestos. Sí. En aquella época no había, lo que había era un ambigú, que se le decía. Bueno, pues yo recuerdo los fares sirviendo marisco y la gente de fiesta el Viernes Santo por la mañana. Sí, Y en el porque era un día de fiesta. Y en el Cachorro, yo recuerdo la calle Castilla, yo de niño, con el pescadito frito en la puerta de los bares y lo tal. Es decir, se vivía de otra forma. Es que esto va cambiando continuamente porque la sociedad va cambiando. Porque además, una cosa que tú te darás cuenta con el tiempo, Alberto, por la edad, nos vamos dando cuenta conforme vamos pasando décadas que la juventud, la nueva juventud que llega, siempre difiere de la anterior. Los que ahora tienen 17, 18, 20 años, no quieren como los de 26, 27 y 28. Y va viendo cambios. Claro, cuando tú estás en esas edades no te das cuenta, pero cuando ya tienes una distancia y ves a los hijos, a los nietos, te vas dando cuenta que los cambios son permanentes, que la juventud siempre va buscando otro horizonte. pues precisamente yo creo que ese cambio ha llegado en las formas de la piedad popular de la juventud. Ahora lo que emociona es un misterio de 10 figuras con plumas romanos dando izquierdo y paso atrás. Curro, eso no es piedad. ¿Y eso qué es? Una cosa es el sentido de la religiosidad popular. Lo que yo he dicho, ¿qué es? Hombre, si hablamos de piedad estamos hablando de algo muy íntimo, personal, tú con tu imagen o con el cuerpo de Cristo. lo que yo describo es lo que emociona a día de hoy, Andrés. Sí, pero eso es la Y a lo mejor religiosidad. mi análisis es muy simplista, Pero pero es otra emociona cosa. ver al Pilato dando un izquierdo y Pero al eso- caballo andando para Curro, atrás. pero Y eso esa no- es la realidad, esa es la verdad de la ciudad. Curro, pero eso no es la piedad. Eso es la religiosidad popular, es decir, el modo de tú vivir la fiesta. Y el modo de vivir la fiesta, cada uno, como no hay reglas, cada uno lo vive como quiere. Porque yo he escuchado también los gritos, hablo hace 40 años, los gritos de Macarena guapa o de... Sí, pero o- hoy son impostados.
Hoy son impostados, sí, por completo. Y he escuchado los gritos de Trianera, di tú y Trianera. No, es la Virgen de la Esperanza. No quieren ni escuchar hablar de eso, no lo entiendo. Porque yo sí lo entiendo. A mí no me gusta, a mí me gusta la Virgen de la Esperanza. Sin embargo. Es de Triana, pero es la Virgen de la Esperanza. Y el respeto a la imagen, ante todo. Pero lo que quiero decir con esto es que las modas van cambiando y la gente va cambiando. Y cambia todo. Cambia todo. Bueno, por cierto, antes de irnos, varias cuestiones. La primera, que una semana más cumplo con la tradición y le regalo a Andrés Luque Teruel nuestras varitas de incienso, concretamente de Palacio de Incienso, que Muchas además gracias. esto es importante recalcarlo, pueden conseguirlo también en su página web palaciodeincienso.com. Jesús Uy, qué bien Romanov huele. decía, ¿dónde está esta fantástica empresa? Pues también están en internet, concretamente en la dirección palaciodeincienso.com. Y por otra parte, The Implant, nuestro patrocinador oficial. Al revés. ¿Cómo? Al revés. Ah, el muchas cepillo, gracias. ¿no? No, Muchas ya, gracias. The Implant, ¿no? Francis Nuestro Segura, cepillo, The Implant. nuestro cepillo de The Implant nos regala esta semana con tu tratamiento 2 entradas para ir al parque de atracciones más importante de la ciudad de Sevilla. Ya sabéis, si vas a The Implant y contratas un nuevo tratamiento, ya sea facial, estético o de los propios dientes para que te lo arreglen, un tratamiento bucodental, como decíamos, te regalan 2 entradas para que disfrutes este verano en el parque de atracciones de la ciudad de Sevilla. Permíteme un segundito, Curro, si no te importa, muy rápido, mi propia cuña, porque sí, como ya no viene Víctor Fernández, que es mi amigo y guía, que siempre recomendaba un libro, quiero recomendar muy rápido El Soñador de Sevilla, de mi amigo José Antonio Fenoy Ocaña, un libro de relatos cortos sobre Sevilla que se está vendiendo de manera increíble y todo el que sea un enamorado de la ciudad, que me consta que son todos los que ven el programa, que lo adquieran porque les va a encantar el Soñador de Sevilla. Y voy a hacer una cosa, como ya nos hemos pasado de tiempo y hace todo el mundo No, hay muy que- rápido, conforme a lo que decía Andrés, una anécdota. ¿Qué dices? Siempre ha dicho mi padre, normalmente una generación piensa lo contrario que la anterior, con lo cual vuelve a pensar lo mismo que la que hay por encima. Decía, Cierto. y me decía, Perfecto. entonces veo en ti las cosas que no me gustaban de mi padre. Pues muchísimas gracias a todos por venir, Manuel Jesús, Jesús Romanov, Andrés Luque, Alberto Álvarez. Nosotros nos emplazamos a este viernes a partir de las 9 de la noche para seguir en directo el traslado de ida de la Virgen del Rocío a la Catedral, el sábado a las 11 de la mañana para el pontifical en directo de la coronación de la Virgen del Rocío y el traslado de regreso a partir de las 7:30 de la tarde hasta que la Dolorosa entre de nuevo en la iglesia de Santiago. Hasta entonces les deseo que tengan siempre la esperanza y la amabilidad de ser felices. Buenas noches.